Bienvenidos a un nuevo capítulo de Conversando con, el famoso especial de Halloween. Por fin lo tenemos y tenemos como siempre un par de invitados que ya son conocidos en el show. Tenemos a Lorena y a Barto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, Nacho. Si no los conocen es porque se han perdido algunos de los mejores capítulos del show. Y ya que sabemos que tienen un gran referente en todo lo que tiene que ver con el terror, por supuesto que lo íbamos a tener en el capítulo de Halloween. Un capítulo donde vamos a tener leyendas, historias, crímenes, de todo un popurrí bien completo de anécdotas para que sea un buen especial de Halloween. De anécdotas para dormir mejor. Claro, Exacto. para ir a zonas rurales con tranquilidad. Claro, no solo paranormales como la otra vez, sino que también más reales, más cerca a nuestra infancia y cosas que nos llegan más a lo más profundo de nuestro ser. Así que partamos un poco con que en el fondo vamos a contar leyendas que vienen siendo estas leyendas urbanas que tanto uno escucha siempre. Claro, como tú bien dices, hoy día nos vamos a enfocar más que nada en estas historias que se solían contar cuando éramos chicos, ya sea en el colegio o al lugar donde íbamos de vacaciones o en la casa de los abuelos, en general como nuestros primeros miedos, podríamos decir. Esos miedos que nos gustaba sentir, pero que después nos arrepentíamos un poco y no nos atrevíamos a ir al baño solitos. Pero claro, bueno, como leyenda urbana principalmente se entiende como, esto lo pueden ver en Wikipedia, es un relato perteneciente al folclore contemporáneo que se trata de un tipo de leyenda o creencia popular. Y a veces esta está emparentada con alguna superstición o algo que tiene elementos sobrenaturales o inverosímiles. Y en general esto siempre es la característica que circula a través del boca a boca. Es decir, contada desde algún pariente, los compañeros de colegio, e incluso ahora en la modernidad, Internet, claro. esto derivó como a Podría los ser correo creepypastas. electrónico, antes cuando nos llegaban estas cadenas y que había que reenviarlas o te pasaba algo. Sí. Y claro, creepypastas, videos de YouTube, como que se extendió un poquito Se modernizó la leyenda. Claro, se extendió el canal para poder contar estas leyendas. Que todo esto lo encuentro tan freak lo de las cadenas en general. Comentario al margen, que antiguamente la gente en verdad las hacía de real, como con Sí, cartas. en San No Fernando a mí me llegaban debajo de la puerta. ¿En Sí, porque serio? antes sí, porque Sí. ahora es muy fácil, porque te envían en WhatsApp, Sí, pero po. es más fácil. Pero ahí tenés que darte la lata de hacerlo Así a es, a mano y mano. Yo mandárselo a nunca gente por supe que correo. eso se hacía. Sí, ¿Qué estoy es muy joven. escuchando? Tal Sí. cual, ¿Pero y qué llegaban, te por llegaba? ejemplo, una Una carta. carta debajo de la puerta y no sé, pues ya, ponte tú algo medio religioso, el ángel no sé cuánto que se contactó contigo y tienes que copiar esta carta a 12 personas más para que esto funcione y si rompes la cadena te va a llegar como, no sé, o una maldición o no se va a cumplir tu deseo. Claro. Entonces yo creo que al final la gente creyera o no creyera con tal de no exponerse a esta posible maldición La o tal sigue vez difundiendo. a que te resulte Oh, también. la cuestión. Se hacía, yo no Qué sé, yo creo que heavy. alguna vez hice alguna, me parecía igual entretenido. Sí, pero hay que tener mucho tiempo, porque acá literalmente es copiar y pegar ahora. Ah, Sí, sí, po. pero es que antes no existía esa opción, así que Y no la darte la lata de extrañabas. ir a dejarla al correo. No, las tirabas debajo de la puerta. Ah, te dejo la puerta. Sí, pues no, tú crees que vas a estar gastando estampilla en una cartera. Capaz, No. po. Bueno, es algo muy más flojo, pero lo normal era que uno debajo de las puertas dejabas ahí tu, tu cadena. O sea, el tema es Siempre que a alguien se le me ocurrió acordé. la idea de hacer esto. No sé, alguien muy mala onda en verdad, yo creo. Tenemos leyendas, bueno, como en los otros capítulos estuvimos preguntando en Instagram la gente que nos contara historias un poco, porque como mencionabas tú al comienzo, la idea era que fueran como leyendas que nos contaban cuando chicos, en lugares donde estábamos como en colegio, en lugares de vacaciones. Y nos llegaron, según yo, varias historias, ¿cierto? Sí. Y también creo que empecé a recordar varias que yo Mm. había olvidado y fue interesante también como acordarme ahí de algunas cosas. Sí, igual me acordé de una muy buena que tengo, que la voy a contar después, que se me había olvidado por completo que
que yo la vivencié más allá de que me la contaran, sino que, o sea, me la contaron obviamente, pero tuve un encuentro como más cercano con el tema. Entonces, obviamente que fue más, fue mucho más, el miedo que sentí fue mucho más real y era muy chico en ese entonces. Hoy, pucha, que No fue mi sé. infancia. Yo no tengo historia así Es que tan tú te brígida. portabas muy bien, po. Claro, solo hicimos la Yo, ouija con la Javi, pero aparte de eso no. yo de No. hecho por desobedecer llegué a esto. Ya, pero partamos entonces pues con alguna. Ya. ¿Yo ¿Quién se parto? ofrece? Ya. Ya, yo tengo una esta es más campestre más que cualquier cosa. Yo creo que esto ya es como un poco de ignorancia, yo creo, pero lo chistoso aquí es que todo este cuentito se le creyó a mi familia. Contexto. Familia santellina, matrimonio recién casado, se van a vivir a la Unión, sur de Chile, porque mi padre queda empleado de gerente en un molino. Llegan a esta casa, a este pueblo, ¿cachai? Que no había mucho que hacer en general. Y en el sur, lo que pasa mucho con las termitas es que se llaman termitas, pero en la Unión les decían los trintrarum. Ya, el trintrarum. Que suena como de Lovecraft, así. Sí, Sí. ya. Las termitas, es cierto que al principio, en el verano, revolotean, tienen alas y después las sueltan porque se aparean. Y el tema es que en el sur hay muchas, pero muchas, la verdad es una cosa pero heavy que se llenan los techos de muchos bichos volando en las casas. Y el tema es que había una superstición de que se decía que los Trintarum, cuando llegaba esta temporada, porque siempre en el verano, hay un día que sueltan todas las alas, que es el día que se aparean. Pero nadie sabe cuándo es. Pero el tema es que empiezan a caer. Entonces literalmente empiezan a caer como unos gusanos del Pero techo así como hacia las muertos. mesas. No vivos, pues. Ah. Si se van a parear, pues. O sea, parearon, no me acuerdo cuál de las dos cosas es. Ya, pero el tema es que la gente creía, y mi familia creía, no sé, personas que de ciudad, que tienen estudios, que eso es lo más chistoso, gente que tiene estudios, ella creyera esto, los Trintrarum se metían por las orejas cuando soltaban sus alas. Ew. Entonces era el gran pánico que había en el sur cuando era la noche de los Trintrarum, que en el fondo se te metieran a las orejas. Entonces lo que hacía la gente era literalmente que pasaban 1 o 2 semanas cuando era después de esa famosa noche, dormían con ¿Tapones? algodón en las orejas. Dormían con el algodón en las orejas para que no se le metieran los Trintrarum. Y mi tía siempre cuenta, mi tía en ese momento tenía 20 años, cuando fue a ver a mi madre, fue a visitarla, y estaba mi abuela ya en el sur, ya, o sea, la fue a ver hasta, sí, imagínate que estaban como 2 meses, se iban todas las vacaciones para allá, para ver a mi mamá. Y mi tía fue a verla, y justo llegó la noche de los famosos Trintrarum, pero ella no tenía idea. Entonces estaban sentados en la mesa, estaban jugando carioca, siempre me cuenta esto, estaban jugando carioca, y de repente cae un gusano arriba de la mesa Y y entra el pánico. Mi mamá se levanta, mi abuela se levanta, llegaron los tres, entraron, corrieron, partieron todas a cerrar las ventanas, corriendo, diciendo, ¿dónde hay algodón? ¿Dónde hay algodón? Y mi tía vio esto y dijo, ¿sabes qué? Yo no puedo con esta cuestión. Y va, tomó sus cosas, se vuelve a Santiago. No duró ni un día, güey. Es como una escena de película así como de realismo mágico, como no sé. O sea, igual puede ser de terror, como esas películas de terror muy antiguas, Es que como por cuando eso, invadían los... como no sé, los pájaros De Hitchcock. Pero Qué ¿cómo? fea imagen. No sé, acá lo que me da risa es que mi familia literalmente es gente de ciudad. Te creo que hay gente que ya creció con el miedo así. Bueno, capaz que porque no tenían ese miedo antes, lo Claro. vieron ser así. Pero me imagino, y mi mamá siempre se ríe de cómo se creyeron esa cuestión, ¿cachai? pero de verdad, ¿no se meten al oído esas Sí, cosas? O porque sea, podría esa es ser. la teoría. ¿Por qué Según no? yo, Si las a polillas se Anuar le meten- pasó que se le metió una Una Sí, pero el polilla, tema es pues. que Ah, era una la, polilla. la leyenda era que siempre buscaban entrar a las orejas. Entonces, y fíjate, lo chistoso es que mi mamá también siempre se ríe. Esto, mi hermano mayor llegó una vez en la noche llorando. Le dijo que se le había metido un Trintrarum por el poto. Destruyendo la imagen del hermano. Mi hermano mayor, no te sé. Mi hermano mayor. No ha tenido cuánto es, 10 años, una cosa así. Oh, a lo mejor pues, eso explicaría. Claro que me encima si veía a tus papás gritando por unos bichos, ¿qué Obvio. queda para el La pobre weá. niño?
Yo tengo una historia que me contó un compañero de la Universidad de Viña, que él trabaja actualmente en un hospital. En la unidad en la que él trabaja hay muchos pacientes que fallecen porque está en el área oncológica y es como que en general suele estar en contacto con muchas personas que mueren. Y él me contaba que en general todas las semanas tienen situaciones en las que, bueno, de partida sienten pasos, no hay nada, y me contaba que la semana pasada él entró a su box donde y vio una señora que estaba sentada de espaldas y no entró porque pensó que era una paciente y no quiso entrar a molestarla. Y cuando preguntó al resto y le dijeron, no, no había nadie, hay un señor citado pero como en una hora más y cosas así. Y para mí lo divertido es que él ya lo considera súper normal. Es como... eh, porque no, él me dice, sienten puertas que escriben en el teclado, un día escucharon toser a alguien y no era nadie, ahora como que se miran nomás según él y Y lo aceptan. claro, y él lo que me dice es que él como trabaja con pacientes oncológicos, entonces él siente que son gente buena onda, que tal vez llegan a despedirse, entonces que en general no le da miedo. Entonces me gustó esa mirada que él le dio a esto como algo que si bien yo le dije, si yo veo esto probablemente arranco y Claro. literalmente le dije me voy corriendo hasta Abu Dhabi. Y él me decía, no, que en general yo creo que uno nota eso, como que tú eres capaz de diferenciar si es una energía como negativa o más oscura. Claro. Y él claramente, y no sé si es porque será la persona más valiente del mundo tampoco, pero ya es como una sensación de... vinieron a cerrar algo, más allá de algo tan terrorífico. Entonces, claro, para él ya es interesante cómo terminas conviviendo un poco con estos entes, por así decirlo, sean lo que sean. Claro. Y esto es en San Antonio, por cierto. Pero nunca tuvo malas experiencias con sus amigos fantasmas. Él me decía que no, de hecho me comentaba que su esposa, que yo también la conozco, Ujú. en el lugar en el que ella trabaja también es como súper intenso el tema energético, porque en esa casa donde ella trabaja se suicidó el dueño. Y los vecinos siempre comentan que se encienden las luces y que se ve afuera de la casa y ahí han volado platos, se siente ruido en el segundo piso, que botan muebles, quiebran vidrios, etcétera. Entonces, claro, te das cuenta como que hay una situación súper similar, pero ellos lo vivencian como algo más oscuro, ¿cachai? Tal vez por la misma razón de que este caballero se suicidó, no sé cuál será su historia en general, pero creo que me gustó la historia de él, que en el fondo no lo veía como una amenaza, sino como algo que convive y bueno, están ahí para comunicarse o tal vez despedirse o guardar su último poquito de energía que quedaba en la tierra antes Claro. de irse. Esta es una leyenda a nivel escolar. Yo estuve en varios colegios y en este particularmente había una leyenda que decía que ya primero contexto, en este colegio había unas salas de música ya que estaban como justo al final del colegio. Mi colegio era muy grande, entonces tenían estas salas como muy relegadas al fondo justamente por el tema del ruido. Este es tu Para que colegio. no... Sí, del último que salí, Ujú. de los varios que estuve. Y en este colegio, claro, estaban las salas relegadas al fondo y la sala de música tenía como una estructura como con niveles, por así decirlo. Entonces eran como, tú entrabas ahí a la sala y había como una escalera como a gran escala donde la gente se ponía y ahí es donde tocaban en el fondo y ahí se ponían los alumnos a estudiar. Bueno, lo que se decía es que abajo de esas tarimas, eh, justo abajo de esas tarimas estaba el salón de actos. Se decía que debajo de esas tarimas, justo abajo de eso, habían guardado una momia dentro del colegio. Ya. Y bueno, de partida era un lugar que era muy creepy en general porque era como la parte más antigua del colegio. Probablemente de haber sido de los... Porque mi colegio lo remodelaron en un momento, justo antes de que yo entrara. Entonces probablemente eso haber sido de la parte más antigua del colegio. Entonces se notaba que era como más lúgubre. Pero es claro, siempre estuvo ese mito urbano de que había una momia enterrada ahí, egipcia supuestamente. Y con los años
se fue esclareciendo y efectivamente en el colegio sí había una momia. What? Pero no era una momia egipcia, era una momia chinchorra. De estas, corríjanme si no me equivoco, las momias nortinas, de las que se Sí, encontraban por ahí estoy por San casi Pedro. seguro que sí. No sé si son las chinchorras, sí. Ya, y el tema es que ahora yo Sí, de pregunto Atacama. cómo llegó cómo crees que llegó esa momia al colegio. Y el tema es que no me acuerdo qué generación, en su viaje estudio la encontraron y la trajeron del norte en Ah, un bus. ¿Qué? Y el colegio no ¿cómo? encontró nada mejor Quiero enterrarla ahí. que guardarla. ¿Y la guardaron dónde? Primero en una bodega abajo del salón de actos, o sea, justo debajo de las tarimas famosas. ¿Cachai? Entonces sí era real que había una momia. Ahora, ¿por qué el colegio la guardó? Fue como, ¿what? Así que de todas maneras pedí ampliar información porque es que parece que gente más grande tiene más noción respecto de por qué el colegio la guardó y no la entregó, por ejemplo, no sé, a un museo Claro, y pero o a espérate, bienes ¿y nacionales. cuando la encontraron así como enterrada? ¿Y se la llevaron? Sí, ¿Cómo algo encontraron así una fue. momia? La encontraron en el viejo estudio. Es que, bueno, tú caché que el norte es como un gran sitio arqueológico. Sí, po. Entonces, levantar una piedra y encontrar cosas. Otra y momia. Claro. Entonces, Qué lindo. probablemente de esa forma alguien la habrá encontrado. No me preguntéis cómo, tampoco tengo el detalle. ¿Cachai? Piensa que a lo que derivó toda esa historia, Claro. literalmente que la momia era una momia egipcia de partida, que tenía un sarcófago debajo de las salas de música. Y el tema es que igual era heavy porque penaban ahí, pues entonces obviamente que uno se pasaba el rollo que era el espíritu de la momia, ¿cachai? Que estaba en el fondo planeando su venganza porque estaba su cuerpo ahí. Pero efectivamente había una momia en mi colegio. Bueno, de hecho, esta historia me recuerda a una que no puedo dar muchos detalles de dónde la obtuve, Ok. pero que ocurrió en Chimbarongo y que en cierto lugar una persona se robó una momia del Mm. norte y en cuento corto trajo puras desgracias para su familia, incluyendo el suicidio de esta persona. O no sé si fue suicidio o lo mataron. La momia la mató. Pero claro, y que esta persona se trajo a la mala también una momia del norte, casi como quien se trae un souvenir del terminal. Pero la del Y norte también tira maldiciones. De hecho, el hecho, yo creo que el como de mover profanar. Claro, yo Y creo que es como un este loco, el tema... cura este que sacó todas las momias del norte, ¿cómo se llama? Este el que hizo el museo. Paul Schaeffer. No sé, puro Ya, tato. pero es que hacer un museo igual es como Es conmemorativo, no que es es como que te lo lleváis distinto, para la po. Esto es casa llevártelo y sabiendo que puede ser... es que, ofensivo. a ver, objetivamente tú estás llevándote Profanando un una cadáver tumba, a tu claro. casa. Claro. Nosotros le decimos momia porque como que... Pero el contexto, lo concreto, está llevándote un cuerpo de un muerto a tu casa. Como quien se lleva, insisto, un souvenir del terminal de buses o del aeropuerto. Entonces, si ahí nos vamos ya a lo que es, en el fondo, cuando un espíritu pena o un fantasma se te aparece, perfectamente puede ser el espíritu de esta persona diciendo, oye, ¿por qué me traí a tu casa? No soy tu souvenir, ¿cachai? Entonces, yo creo que más allá de si es egipcio o no egipcia, creo que el hecho de llevarte un cadáver Claro. no es muy lindo. No me traigas Sí, una pero si la razón encuentras por qué un una, por colegio favor. conservaría una Es momia. que eso me parece como irresponsable en vez Súper de irresponsable. O les entregarla pareció como... exótico, po. O pensaron que a lo mejor se iban a meter en algún lío, porque en el fondo los Se entrega una momia. irresponsables Es fueron que más sus encima la tenían alumnos. oculta, ¿caché? Por último que la tuvieran en alguna parte un poco más... Porque tengo entendido que también estuvo un tiempo en la sala, porque en mi colegio había un laboratorio, había 3 laboratorios, y en uno de los laboratorios Ujú. había una salita que era como conexa donde estaban los profes, y atrás, yo creo que, ¿qué onda? Como, porque eso es lo que comentábamos, estaba comentando ahora con la gente, que no es nada raro que haya una momia, porque tenía una cantidad de cuestiones que normalmente no deberían estar en un colegio. Como por ejemplo ¿Por qué? fetos de Ah, yo también guagua en tenía en mi Ah, y colegio. formol, también tenía Sí. fetos de y guagua en también penado. formol o cosas así, ¿cachai? Como que... Ya, pero es que igual ahí como que podéis Parece que era justificarlo como bastante que normal para el eso. ¿De lado la de la ciencia? ciencia, Sí. Y en la claro. momia igual, pues. Pero estaba escondida, no No la sé, usaban. po. Claro, no es para la clase de momias. Claro. No es para Egipto ¿Cómo 1. momificar?
¿Cómo momificar tu propio muerto? Sí, porque más encima es ilegal tener cosas. Momifícate. Es ilegal tener. Es que arqueológicamente hay protocolos que claramente, por eso yo pienso que tal vez trataron de evitarse un problema, porque hay protocolos oficiales de si tú encuentras una pieza Sí, pues, arqueológica. eso saqueo de hecho. ¿Cachai? Claro. Entonces, Está considerado por y la no es lo mismo un fósil chiquitito que ya es complicado a que te lleven una momia. Entonces, yo creo que ahí hay algo de la historia que no sabemos. O sea, ¿qué fósiles te puedes llevar? Te No, puedes no llevar se puntas de puede. flecha. No, ¿Ah? ya lo averigüé para el programa que estamos haciendo. ¿Pero puntas de flecha sí? No. ¿No? Nada, y de hecho Nada. tú no tienes que sacarlo del lugar. Si tú encuentras un fósil o algo, ni siquiera tienes que moverlo, porque el lugar en sí te habla, No, sí sé. te da Sí. mucha Sí, información. me lo ha contado la Rosario. ¿Cachai? Pero hay niveles igual. O sea, una momia igual es algo grave. Sacar una Es que momia. por eso. La momia. Sacar una momia es algo bastante grave. Sacar un cadáver, insisto, porque normalizamos. Dejemos de normalizar decir momia, son cadáveres. Yo tengo una historia que me escribieron por Instagram y que de hecho es alguien de San Fernando. Así que voy a proceder a leer. Ya, me dice, yo tengo una. Hice mi enseñanza básica en el colegio americano acá en San Feña. El colegio era chico y una vez compraron un terreno al lado que tenía una casa abandonada. El pasillo principal tenía acceso a esa casa por medio de una puerta. Limpiaron y dejaron eso como salas para ver cine. Bueno, con mis compañeros a veces nos escapábamos y veíamos fantasmas, pero de real. Lo que más veíamos eran duendes. Las puertas se cerraban solas, era un lugar muy lúgubre, pero nos gustaba ir hasta que salí de octavo. Yo ahí le pregunté, yo le dije, ¿qué? ¿Pero qué era lo que veían? ¿Cómo lo describirías? Le pregunté. Me comentaba que los duendes eran grises o negros, pero nunca tenían color, que eran muy bajos. Y de hecho dice, me da escalofríos ahora que lo recuerdo. Y lo del fantasma era más a lo lejos, pero siempre se veía en alguna esquina, no se aparecía de otra forma y el lugar era muy frío. Yo le pregunté que cómo era el fantasma. Me dijo que era como una viejita, que no era el típico que sale en las películas y todo eso, sino que era como una anciana bien cuidada. Y bueno, yo le pregunté, ¿cómo sabes que era un fantasma? ¿No era alguna señora del almacén? Descartando ahí, haciendo el abogado del diablo. Bueno, me dice que no, porque el negocio del colegio está en el mismo colegio y este ente aparecía en la casona vieja anexa al colegio. Chan. Yo digo, con la tranquilidad que alguien me dice, veíamos Sí. duendes, fantasmas. Es que Sí, eso como sí, que como muy ve- normalizado. Los espíritus. El tema... La descripción de los duendes. Son como los pixies de los padrinos mágicos. Es que eso también me llamó la atención, te decir, bueno, el hecho en sí de que mucha gente, ya que estamos hablando de leyendas urbanas que se repiten, por así decirlo, el tema de los duendes a mí me parece muy friki porque normalmente son niños los que cuentan esto, no es como que nosotros seamos grandes y estemos repitiendo algo que nos dijo alguien, sino que son niños que los dibujan o que le cuentan a los papás o describen cosas y no sé, pues por lo menos te hace dudar de qué es lo que ven, porque se repite demasiado como ese arquetipo del personaje chiquitito que se les aparece y que después de cierta edad ya no ves nunca más. Quizás son ¿Pero sus padrinos serán mágicos. duendes? Porque yo siempre he cuestionado, porque no serán niños lo que ven ellos. ¿Niños muertos? Niños chicos, ¿no? Como Punto. espíritus de niños. Porque siempre se le asocia algo sobrenatural, como son duendes. Pero los duendes finalmente son personitas chicas. Pero tú estás diciendo que a un niño se le aparece un niño cuando está en su cama durmiendo y le roba los juguetes y eso es un niño, otro Puede niño. ser un duende. ¿Y qué más de niño que robar juguetes? No, pero que normalmente los contextos en los que ellos relatan estas historias no es como estaba en el jardín infantil y llegó un duende, sino que siempre, no sé, pues estaba en mi cama, desperté y habían unos seres arriba de mi cama, ¿cachai? Estaba jugando solo en el patio de mi casa y se aparecieron unos niños y unas cositas, ¿cachai? Es como el libro de Ortega, el que Sí, sí. mencionabas tú, Salisbury, que se los recomendamos por si quieres leer material de terror. Al inicio, sin spoilear, él comenta a un niño que se le acercan unos seres y en el fondo se da a entender un O poco sea, ni que... siquiera se le acercan al principio. Al principio te acuerdas de que era partía el libro que los veía por la ventana. Ujú. Que estaban como en los cableados y eran como unas sombras. Solamente se veían de noche. Y como que a poco se iban acercando y como que le tocaban la ventana, ¿cachai? Como que un pequeño acercamiento. Y el niño en un momento les da el permiso para que entren. Y ahí empieza lo Grave error. Qué Salisbury. feo.
por Francisco Horrible. Ortega. Sí, esa parte es bastante fea. Y bueno, lo que te digo, recordando un poco de mi infancia también al respecto, yo soy de la época en que estaban de moda los pitufos. Ok. Y se decía que mucha gente decía que habían... Bueno, los pitufos en primer lugar, un momento dijeron que eran satánicos. ¿Por qué? Porque muchos niños empezaron a decir que veían esto. Pero yo ahora pensando, tal vez no es que hayan visto pitufos, sino que a lo mejor, ya, ponte tú un niño X en San Fernando, viste un ser y después viste los monitos y claro. los encontraste similares, tal vez. Claro. Porque también es la época en que estaban los trolls, no de internet, por si acaso, sino los muñequitos chascones con cara rara. Y que eran bastante feos. Yo no sé por qué la gente a le mí me gustaba. gustaban, yo también tenía el mío Horrible. y se le salió el pelo. Así, Y bueno. de noche se veía más creepy. Yo tenía el mío y se le salió el pelo, se lo pegué ahí como un agorex ordinario. Bueno, y también muchos empezaron a asociar que el tema de los trolls también eran satánicos otra vez y que los prohibían, muchos padres no le compraban esto a los cabros chicos, pero también creo que puede ser lo mismo, como que un niño relacionó su propia vivencia con estos duendes o con estos seres mágicos y al ver que existen estos trolls, dicen como lo encuentran similares Claro. o... Claro, hay como una correlación para ellos y también casi No, siempre son es niños fácil muy asociarlos chicos. a eso. Claro, es como... Y siempre son muy chicos. Yo creo que no pasaría como de tercero básico, si yo... Como, Sí. generalizando un poco la edad en la que siempre son... Y donde más uno ve eso también son en los dibujos. En los dibujos de los cabros chicos que dibujan estos seres y que tú les preguntas qué son y son como... yo creo que la palabra duende se la pone uno, pero Sí, po. no sé cómo ellos lo describirán. Entonces, claro, ahí uno dice, serán uno de estos seres de la naturaleza que a veces se asocia, que son estos elementales que viven en la naturaleza, que al final no te harían daño, sino que vienen a acompañarte y que de hecho tú les puedes pedir cosas. Bueno, también dicen que si se te pierden cosas, es lo típico, Que te lo es roban. porque son los duendes y uno les tiene que pedir que por favor te los devuelvan. Yo debo reconocer que cuando se me han perdido cosas, le empiezo a pedir, cuando ya estoy muy desesperada, los elementales, yo como que los elementales me agradan y creo mucho, porque son fuerzas de la naturaleza y que los veo como de una manera más positiva. Claro. Aunque igual que miedo saber que hay unos seres ahí al lado tuyo constantemente que te Sí, observan. po. Pero eso, agradecemos aquí al usuario que se llama Sarsnik COVID-2. Oye, ¿y dónde queda ese aporte. colegio? Yo nunca supe ese colegio. El americano, la verdad, No existe. no queda como cerca del tuyo, del real, o no queda, no. Vamos a averiguar. A ver, igual. Pero Nunca escuché claro, eso. también pasa mucho en estos colegios que son como casas. De hecho, hace poco vi una historia del Día Menos Pensado, mi programa favorito, de los viernes y sábados. El único punto de rating que hay ahí soy yo. Y un grupo de tuiteros que nos juntamos todos los fines de semana sin vida. Ok. De hecho, uso Twitter solo para eso, debo reconocerlo. Y ahí salía una historia también, pues que era un colegio y que el profesor que había como inaugurado este colegio junto a su esposa había muerto y se había empezado como a llevar a los alumnos ejemplares porque quería hacer como su Guau. propio curso de alumnos buenos. ¿En el cielo? Y de hecho termina, claro, cerrando el colegio porque... Y él se había suicidado en esa casa. Entonces... Es que es difícil en verdad porque donde uno construye puede haber pasado algo. Como Sí, que po. uno El quiere clásico cementerio indio. No hay terreno virgen. Vamos a tener que hacer un Hay zen. exorcismo cada vez que... En Aysén probablemente no haya nada de Claro, abajo. como para primero limpiar todo y ahí para evitarnos cualquier tipo de maleficio posterior. Claro. Sí, cuando llegamos a este departamento, la mamá de la Javi el tiro nos dijo: pongan sal en la esquina como para eliminar las malas vibras. Buena. Ay, yo no Sí, hice nunca lo hicimos. Velas tarde. negras y 10 blancas. años 10 Velas años negras y después. blancas. ¿Por qué? Negras para purificar. No, negras para Maldecir. sacar las malas energías y blancas para purificar. Como dato. Me acordé ahora, con esto que dijiste del departamento, de alguien que le fui a ver las cartas en el verano y me mostró, había un sector, era un departamento moderno, pero hay una parte en su pasillo, por así decirlo, que ella un tiempo recibió a alguien con un gatito
Y a ella siempre le llamó la atención de que en esa había una parte en específico que el gato todo el tiempo Mira. reguñaba, estaba obsesionado con esa parte, esa parte, esa parte. De hecho, esa parte como del departamento estaba como más feo. Y alguna vez creo que alguien le fue a ver el depto y en esa misma parte le comentó que había algo ahí como extraño. Mm, Y que de hecho ahora me acordé, claro. Es como, lo peor es que son lugares que son tu casa, porque ese era su departamento. No es como que uno diga, ah, me voy. claro. Que es lo que yo siempre le reclamo a las personas de las películas de terror, como que les pasa algo horrible y se van a dormir. Sí. Bueno, primero van al sótano o al ático y después siguen viviendo ahí como si nada, hasta Claro, que sin ningún ya tipo de el protección, un ente... arma a mano. Como que yo diría, yo me quedo a dormir en el patio toda la noche, no entro nunca más, me voy donde un vecino, no sé, como que no entraría otra vez a dormir como si no hubiera ocurrido nada, pero bueno, Mira, si no, no después del funciona. coronavirus puedo cuestionar cualquier cosa en la realidad porque la gente en verdad hace todo lo contrario de lo que uno pensaría que Es debería verdad, hacer. sí, Así tienes que, razón. Te doy ese punto. Oye, pero la niña con el gato, nunca, como no hizo un hoyito, si no habría algo enterrado en la pared, como Edgar Allan Poe, un cadáver o algo. Voy a decir, voy a Sí, sugerirlo. porque quizá olía el gato como a muerto o algo ahí. capaz, po. Ya, yo tengo una siguiente historia. ¿Cuál es la tuya? Esta le pasó al amigo de un amigo, no mentira. Esta la supe yo de primera fuente. También es escolar, pero tiene el factor de que, ya, el factor de que no pasó en el colegio como tal. Yo estuve en un colegio, fue el primero que estuve en Santiago, ya que no voy a negarlo, era un colegio que era bastante caro y por lo mismo hacían cosas que los colegios normales no hacen, como ir a hacer clases a rapel. Wow. Ya, entonces teníamos como una central del colegio en Rapel, Colegio de Alianza Francesa. Y el tema es que nosotros teníamos igual, esto era exactamente igual que el campamento Crystal Lake de Jason. Viernes Yes. 13. Exactamente igual, exactamente igual. La diferencia es que nosotros no íbamos en verano, sino íbamos como en otoño. Y eran como un mes, no era poco, era harto rato que nos íbamos, Caleta. caleta, sí, a hacer clases y no sé, pues nos cambiaban cosas por clases de kayak y de vela. Sí, Algo ultra, sí, súper Risas piola. espontáneas. Espérate, y en invierno íbamos a la nieve, no sé si era un chiste. Ya, privilegiado pero nivel máximo, Nivel rechazo. nivel rechazo. No, pero eran bastante liberales, así que dudo que hayan votado rechazo. Ya, el tema es que en este lago, nosotros éramos chicos, era como cuarto básico, pero nosotros ya sabíamos andar en kayak, ¿cachai? Pero teníamos estrictamente prohibido salir con los kayak fuera de las clases de kayak, sin supervisión de un adulto. Claro. Y era sábado, día libre, y era un día muy lindo, entonces con un grupo de compañeros no llevamos nada mejor que ir a Desobedecer. escondidas, desobedecer, cosa, ya empezó la película Ya de terror. empezó mal la Sí. Ya película. empezó mal la película. Desobedecer y tomamos los kayak y nos fuimos a andar. Y el tema es que al otro lado del lago, exactamente al otro lado del lugar donde estábamos, había una casa que siempre nosotros la veíamos y nos llamaba mucho la atención. Y era Qué un lago miedo. que en el fondo te demoráis como media hora andando en kayak de un lado para otro. Cabros chicos, Harto. imagínate, súper peligroso, más encima nos podríamos haber ahogado o cualquier cosa. Sí, Ya, pum. pero igual, mira, el tema es que igual sabemos nadar, teníamos chalecos salvavidas y los kayaks flotan, así que no es no eran bajas las probabilidades de morir. Pero no dejaba de ser peligroso. Oh. Sobre todo porque hay un tema que es el factor que en los lagos hay unas ventiscas que en el sur les dicen polche. No sé cuál será el nombre real como con respecto a ese fenómeno, pero cuando existe el polche en el fondo se genera como una ventisca en el mar y genera como corriente. Entonces es bastante peligroso nadar o hacer cualquier actividad. Entonces teníamos que hacerlo rápido porque si llegaba la hora del polche, después no podíamos devolvernos. ¿Por qué todos estos nombres son tan locos? Sí, horrible, cosa sureña. Pero parece que tiene otro nombre en otras partes, así que parece que es algo muy sureño. Ujú. Ya, el tema es que ya llegamos a esta famosa casa. Después de media hora andar en kayak éramos como 10 niños.
de cuarto básico, y llegamos a la orilla. Me acuerdo que dejábamos nuestros kayaks estacionados ahí en la orilla y justo había un señor, muy viejo, que era como la caricatura del viejo, esto es como, váyanse de aquí. Y el tema es que el señor nos contó que no deberíamos estar aquí porque es un lugar muy peligroso y nosotros así como, ya, pero si estamos seguros, estamos al otro lado. Y el guate nos dijo, pero es que ustedes no saben lo que pasó aquí. Y nosotros así como, ay, ¿qué pasó? Así como, encima cabros chicos, así como casi que emocionados por la historia maravillosa que nos iban a contar. Y nos contó lo que pasó en esa casa y nos contó la historia de la dama de blanco de Rapel. ¿Qué? ¿Ya? Esta señora, esta es la historia de... esto pasó como, no sé, 30 años antes de que estuviera esto. Y probablemente, no sé, y después voy a contar mis reparos con respecto a esa historia. 30 años antes que vivía una niña como de 15 años que tenía un papá que era muy sobreprotector, muy sobreprotector. Y resulta que esta niña no le dejaban hacer nada, y estaba como súper como restringida en particular, pero claro, podía rondar lo que rodeaba su casa. Literalmente la casa daba al lago, entonces era como bastante expuesta en general con respecto al lago. Y esta niña se enamoró a escondidas de su padre de un loco, ¿ya? Y la niña queda embarazada. Ya, el tema es que el padre se entera de que está embarazada y bueno, de partida todo el embarazo la deja encerrada en su pieza. No puede salir durante todo el embarazo completo. Y lo que pasa es que al momento de tener la guagua, el papá va, agarra la guagua y la tira al lago. Rapel. ¡Pah! Por la ventana así. La tira y la guagua muere ahogada. Y la mina, en el fondo con la desesperación y la pena, al mismo tiempo que pasa eso, corre de la casa y se colgó en el árbol que estaba justo en la orilla del lago. Y nos señaló eso y se murió en ese árbol. Y el tema es que ella nos contó esa cuestión y el tema es que ahí nos dice que lamentablemente quedó como un alma en pena ella, buscando eternamente a su hijo porque nunca pudo encontrar el cadáver. Nunca pudieron encontrarse. Entonces es un alma como casi con sed de venganza, por así decirlo, y nos dijo que nosotros estábamos ya, estamos a un paso de quedar como atados a la maldición de la dama de blanco. Imagínate, niños de cuarto básico, por favor, entienden este contexto. Horrible. Solos ahí, con un señor rarísimo. Pero en el fondo lo que había que hacer en el fondo había que irse y cuando nos fuéramos no podíamos mirar atrás a la casa. Y si lo hacíamos, la dama de blanco se iba a aparecer en cualquier momento en nuestra vida y nos iba a llevar. ¿Qué? Horrible. Sí, horrible, horrible. No, yo no Entonces nos cagamos de susto. Y el tema es que tomamos nuestro kayak y nos fuimos. Y yo me acuerdo que estábamos andando y rezábamos por favor que no viniera el puelche, porque si venía el puelche nos teníamos que devolver a esa casa Y porque no estaban podíamos todos seguir para muertos. adelante. Y era como, no, 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 no. Y el tema es que ya llegamos y yo no miré para atrás en ningún momento, jamás, Qué hasta que bueno llegué a mi saberlo. cabaña. Llegué a mi cabaña y me acuerdo que me acosté y empecé a mirar las Despacito para atrás. tablas de las tablas del camarote. Y ahí nunca me había fijado, pero salía como cuidado con la dama de blanco, no mires atrás. Era como todas las instrucciones de gente del año 98, 97, ¿cachai? Como que era una leyenda local, parece que bastante normal. Parece que no fuimos los únicos huevones que se nos ocurrió llegar y salir a la mala a la casa y ver esta leyenda, pero guau, me dio mucho miedo. Y de hecho nunca más volví a salir a escondidas. Oh, qué miedo. Pensé que me encima le iban a decir como que no existía ningún viejito en la casa. No, ya sería Ah, ya. ya. No Ya volví sería nunca mucho. más. Pero lo conversamos y me acuerdo con alguien, lo preguntamos y sí, era como una leyenda local del lago. ¿Y la historia No sé. tenía algún sustento real? Es que no sé, pero obviamente que cuando uno era chico te lo crees nomás, Sí, po, pues. ¿cachai? La casa existía, estaba abandonada, entonces se puede prestar y había un cuidador. Pero si uno empieza después como a, a desmenuzar un poco la historia, por ejemplo, no sé, pues el lago Rapel no, tú caché que es un lago artificial, ¿cachai?
Ya. Entonces, no, pues sí calzaba con los tiempos, ahora que sí me acuerdo, porque yo pensaba, no, el lago es muy nuevo para esta historia, pero sí calzaba con los tiempos. Entonces como que uno ahí empieza a cuestionar otras cosas y después lo que uno dice como quizás era un señor que simplemente le contaba esta historia a los cabros chicos para Para que que no, sí, dejaran de venir a la casa. eso mismo. ¿Cachai? Pero el tema es que se masificó mucho en el sector. La famosa Todo historia de el la rato dama me de blanco. imagino como un personaje de Arnold, así como un viejo, así como Sí. pirata. Es que era como así, si le faltaba la pura pata de palo, si era un chiste. Por eso te decía, si No. era igual que una película de terror, te juro que faltaba nomás que viniera a la mina a buscarnos al campamento. ¿Sabes qué? Oye, Lo peor de sí. todo es que imagínate usted con el miedo, hubieran como, no sé, nadado o, perdón, remado muy rápido en el kayak y se dan vueltas, no sé, como que igual era un riesgo O sea, que asustar a estos es cabros quedarse chicos. con es quedarse vuelta en un kayak tampoco es tan terrible. Si el tema era aquí que nos agarrara esta ventisca. ¿Cachai? Porque Bueno, si de partida no debieron haber estado ahí unos niños. Claro. ¿Cuántos años tienen Cuarto cuarto? básico. Como 10 años, 10 no años. menos, 9, 8 años. Pero mira, lejos culiao, weón. ¿Cómo se le ocurre hacer eso? qué buena historia. Es que estábamos aburridos, bueno, para variar desobedeciendo. Igual ese el señor de qué slasher vive? ahí no... Está muerto. Debe ser cuidador, pues. De electroplasma. Ectoplasma, no es Ectoplasma. electroplasma. Ectoplasma. Eh, Yo creo que era el cuidador nomás, pues. él era el padre. Pero el problema es que, ¿Cómo Yo pensé sabes que iba a eso? decir que la Porque había yo matado. la maté. Sí, yo es pensé que que iba a mira, decir si eso. si hubiera llegado el puelche y no hubiéramos tenido que devolver, ahí está, lista la película de terror, porque era sí o sí que teníamos que mirar para atrás. Ay, qué Después horrible. teníamos que volver y hubiera llegado la dama de blanco. Ay, es que la veo ahí. Sí, la veo para apuntándole. así como Samara, pero Sí. más grande. No, yo así como un poco como una novia, así como apuntando, buscando a su hijo. Ay, No, usted la no, historia no, de no la han visto Ray guagua. Manor, ¿cierto? No. Ah, que ahí sale. Fin de la historia. Se parece bastante. Igual, caché, que estuve investigando y el concepto de las damas de blanco en general parece que se le asocia a almas en penas de mujeres que han perdido por razones muy heavy hijos, por ejemplo, o familiares y que nunca han podido descansar en paz. Entonces, me calza igual un poco con esta historia en el sentido de que parece que es un arquetipo como de mujeres en almas en pena. Sí, pues como la Llorona. Sí. Claro, pero esta no es la Llorona, esta No, claro, claro. es distinto el concepto. Pero sí, imagínate el contexto, voy y después solos ahí en la noche me iba a regresar solo. No, yo no habría dormido nunca más, me voy. Sí. No, No, y se el tiene tema es que que te estar un dice- mes de- ahí. Espérate, y después el Tomo tema mi es que, helicóptero y me voy. obviamente que después todo es tal cual. Que tengo un compañero que su papá lo vino a buscar ¿En jet? en un yate. Eso sí que fue lo más flores que yo he visto todavía. Ya. ¿Cómo Tinkerbell así en un yate? Y eso que, y ya, y sí, yo era como entre comillas, el pobre de este colegio. Pero heavy. Y después como que la gente como que igual se fue retroalimentando la leyenda, porque bueno, nosotros nos fuimos los primeros a escucharla. Entonces, por ejemplo, decían que bastaba con que pisar en la casa y, o sea, si miráis para atrás también decían que podía aparecerte cuando te miráis en el espejo, Ay, Ah. en el campamento. O yo no me habría visto ni Es un que sí era espejo. como Yo no bien creo que no habría estrés. mirado para atrás nunca, sí, claro. no, yo no habría. Todavía no. O sea- Tanto todavía no mira para atrás. Es que tú cachai que, es que ¿cómo me dicen? Es que yo no miré para atrás. Imagínate, yo me dije, ni cagando miro para atrás. No, Yo era pues, chico, es que chico, no, demasiado no miro para atrás, tiempo, pero por nada. No, era mucho tiempo, era como, imagínate, era media hora que no podías Sí, mirar sí, para atrás. Es más que igual uno tiene la Demasiado. tentación. Y la tentación, sí. Obvio, po. po. Pero imagínate te dais vuelta y veías. O alguien- No, pues obliga a ya me otro a acuerdo, mirar para atrás. El tema es que si tú miráis para atrás, Ujú. la iba a ver colgada. También. Eso veía y pero después tenía que buscar. En algún momento de tu vida. Pero la veía. Entonces, Encima en igual algún estaba momento, el ni siquiera es como que te morbo. mate. Es que era el morbo De de verla mirar para colgando. atrás. po. Obvio, yo creo Sí, que. po. Hoy no sé. Porque a Tal veces vez estaba habría mirado. colgada, po. Pero Verla imagínate colgada. la veis colgada ¿Y y ya nadie se miró? acabó tu vida. ¿Nadie Ah, miró? ¿Nadie no sé, miró? no he conversado con mis compañeros. El Están todos segundo Todos muertos. murieron. O sea, yo me acuerdo que estábamos. Todos Bueno, miraron. voy a decir el nombre, me da lo mismo. La Emily, que era una compañera que, según yo, según ella, alguien miró para atrás, pero no sé quién miró para atrás. Esto sí que es película de terror. Pero sí, No mires no sé atrás. no sé si esa persona habrá mirado, pero hay uno de mis compañeros que ha tenido una vida bastante horrible Oh. después de aquel episodio. No. Sí. Ay, va. Pero no ha muerto aún. No ha muerto aún, pero ha tenido hartas cosas pencas. Oh. Barton. Qué bueno que Barto no miro para atrás. ¿Quieres ir a Rappel?
Vamos a rappel en kayak. Pero tú nunca has visto en el espejo a la dama. No, porque yo no miré para atrás, pues. Ah, ya, bueno, Parto, mira para atrás. No, como que habían varias etapas, pues. Primero como que, claro, la miráis para atrás y la veis colgada. Ahí como ampliando más la leyenda. Después aparecían los espejos y finalmente te venía a buscar. Qué bonito. qué horrible. Bien producida la leyenda. Como la dama de negro. Es que eso pensé por ¿Cuál es la la de de negro, negro? la película La de de negro, la Daniel película. Radcliffe. Una de Daniel Radcliffe. No la ¿No la vi. he visto? No. Sí, una que es una señora Es como que Harry, de hecho Harry perdió el Potter hijo. y la dama de negro. Efectivamente perdió el hijo, una Sí, cuestión pues así. era un tren. Y el tema es que Iba a esta buscar. mina, cuando alguien visitaba la casa, venía a buscar a todos los cabros chicos del pueblo. Y morían todos de forma horrible, se suicidaban, se quemaban. ¿Cachai? Y Daniel Radcliffe va y rompe esa cuestión y va a la casa y todos los niños del pueblo empiezan a morir. Todo por culpa de Harry Potter otra vez. Nuevamente. Todos Siempre- mueren. Porque siempre que pasa algo malo están ustedes involucrados. Ya. Bueno, la historia que les voy a contar yo es una de mis historias favoritas de mi infancia. No sé por qué, porque era bastante fea, pero creo que era la fascinación de contarla cada vez que podíamos. Y es la historia de La monja sin cabeza. Contexto. Tan, tan. Bueno, esto era en mi colegio, que era en, la Inmaculada Concepción en San Fernando, un colegio que era bastante antiguo, podríamos decirlo, en relación a otras estructuras como más modernas. Era un colegio que tenía una capilla, era bastante grande y antiguamente, cuando yo estaba ya no, pero también tenía un sector de internado para las niñas que se quedaban ahí. Y en sí, como la mayoría de los colegios católicos, tiene una estructura como bastante como convencional, el sector de la capilla bien solemne, como bastante como que tenéis que andar mucho silencio. En general era como bien tétrico todo un poco. Y bueno, la historia, hay como dos versiones. Una historia es que en ese colegio en algún momento hubo un incendio, que esto por lo que sé es real, hubo un incendio en ese colegio. Y normalmente cuando se hace esta operación Daisy que conocemos, allá se hacía tocando la campana, por lo menos en ese colegio. Y una de las historias es que estaban todas las monjas reunidas en la capilla rezando y de repente empiezan a escuchar, empieza a ocurrir un incendio y ellas no se dan cuenta porque están todas rezando en la capilla y empiezan a escuchar esta campana y gracias a esta campana logran salvarse todas. Y aquí hay dos versiones. Una que dicen como en el fondo quién tocó la campana porque estamos todas acá. Y hay una versión que dice que fueron a la capilla, esta se había quemado en un gran sector y ahí habían encontrado el cuerpo de una monja con el rostro quemado y que nunca se habrían enterado quién era. Y que de ahí en el fondo radica el nombre de la monja sin cabeza, que si lo pensamos es una monja que fue buena. Hay otra versión que dicen que la campana le habría cortado como el cuello y que por eso en el fondo lo habrían encontrado así, pero siempre como que coincide en el hecho de que no se sabe quién es esto, porque todas las que estaban ahí se habrían salvado. Esa es la historia en sí que se contaba cuando yo era chica. El punto es que cuando yo estaba en el colegio, bueno, obviamente unos chicos y todo, yo tuve muchas compañeras que dijeron que las vieron. O sea, obviamente aquí también esta pasión juvenil de verla. Eh, y me acuerdo que cuando había reuniones de apoderados, muchas compañeras iban porque no tenían con quién quedarse. Entonces tenían mucho rato en el que se quedaban como en el patio ya oscuro y podían meterse en otros lugares, pues, así como en otras salas y cosas. Y en general este rumor o este personaje, y yo así como experiencia personal, como un poco relacionada con eso, me pasó que había en el colegio un mural bien grande, que siempre se hacían murales, así como, no sé, por ejemplo una vez pintaron como un paisaje con un río, como era un espacio, una muralla grande que normalmente se hacían murales. Y una noche soñé con una monja que me perseguía por todo el colegio y más que no tener cabeza no tenía cara. Y a mí lo que más me dio susto en ese sueño era que no tenía cara y todo el rato me perseguía. Y yo al principio como que del sueño yo le miraba los pies y me daba cuenta que era alguien disfrazada que nos quería asustar.
ya y como que el sueño ahí como que se ponía más divertido, habíamos pillado a la persona, pero de repente aparecía otra y que yo pensaba que también estaba haciendo una broma y le miraba los pies y estaba flotando y no tenía cara, estaba sí o sí no tenía cara. Bueno, yo desperté ese día, porque me acuerdo que le conté a la Patti, mi hermana, que había soñado esto, y porque me asustó, porque, bueno, el tema de la monja en sí me daba miedo, el colegio en sí, hasta el día de hoy sueño con el colegio, que me daba miedo. Y más que nada era esta cosa de el hábito y esta cosa sin cara. Ya, bueno, me va a dejar ese día al colegio. Y llegamos, y justo ese día habían cambiado el mural famoso este que yo les comentaba. Y no sé por qué, pero la figura que estaba dibujada era una especie de monja o de personaje, tal cual, exacto como yo se lo había descrito en mi sueño, y sin cara, que hasta el día de hoy no entiendo por qué se les ocurrió la idea de que podría ser bonito, y era como una especie de monja o de virgen o alguien con un hábito que estaba con los brazos extendidos y habían como niños alrededor de ella. Yo me acuerdo que ni siquiera quería entrar al colegio, nunca me acerqué a ese mural porque me daba mucho miedo. Y que yo hasta que no lo cambiaron yo creo que me acerqué a eso. Y no sé si atribuirlo a una premonición o lo que sea, pero hasta el día de hoy yo sueño con ese colegio, sueño con esa parte. Y había también un sector en el segundo piso que era el que llamaban mapoteca. O sea, había un sector de un pasillo de muchas salas que muchas estaban clausuradas, no tengo idea por qué, decía clausurado. Y en una de esas era una mapoteca, que es donde hay mapas, literalmente. Y este pasillo daba a una sala de arte que alguna vez fuimos y a lo que antiguamente era el internado. Y bueno, y ya siendo más grandes, alguna vez nos empezamos a meter a esta sala, así como a la mala. Y me acuerdo que una vez yo sola, que pedí permiso para ir al baño, y no sé por qué se me ocurre la genial idea de irme para ese sector sola. Y porque nosotros estábamos obsesionadas que mirábamos por una cerradura una estatua que había dentro como de un cura franciscano. Yo no sé si ella sería la locura, ya un poco de efecto y la sugestión, pero yo lo que creí ver es que la estatua que habíamos visto un día antes estaba con las manos como entrelazadas con un rosario y cuando miré esta estatua tenía las manos separadas. Pero yo lo atribuyo un poco ya del desquiciamiento. Y para así como hacer la escena más dramática, en el sector donde antes estaba el internado estaba lleno de globos negros, flotando, globos negros, no sé por What? qué alguien tenía globos negros ahí. Y se escuchaban niños cantando Está la luz de Cristo, yo la haré brillar. Sonaba esa canción de niñas, me imagino ensayando la canción, nunca los vi, yo solo escuchaba el canto mientras estos globos negros flotaban. Comprenderán que salí corriendo, llegué a la sala y solamente le pude contar a mi compañera que era con la que íbamos a mirar porque por lo menos, claro, ahora uno le busca la racionalidad, probablemente esos globos eran para un acto, qué sé yo. No sé por qué eran negros igual. Una mezcla entre la monja y It. Claro, todos flotan, tú también flotarás. Todos flotarán. Y después también se añadió a que en el siempre se dudaba de un poco de por qué había dejado de haber internado, porque el sitio, el lugar seguía existiendo, estaba como utilizable. Y ahí el otro rumor era que una niña del internado se la habían encontrado como colgando ahorcada del aro de básquetbol porque no sé si era, ya no me acuerdo bien si era porque había quedado embarazada o alguna cosa extraña, pero también y que por eso habían cerrado el internado y que ahí la niña penaba también. Qué miedo. Entonces comprenderán que era un colegio muy lindo. El colegio era lindo, de hecho, sí es bonito, pero como que Ay, no sé. hasta el día de hoy yo Qué sueño brillo, o con sea, que tenía suba muchas ese zonas. es claro, y el piso de madera, entonces tú caminabas y por ahí crujía y era muy grande, entonces, y esa cosa que yo te digo que todo el área de la capilla, hasta el día de hoy mucha gente se acuerda que como teníais que andar en silencio, daba mucho miedo porque de repente, en una época en que yo no estaba, se aparecía una monjita que andaba en silla de ruedas. Entonces como que ella de repente aparecía de la nada. Y como que tú no la veías, no la sentías venir, porque como venía con la silla de ruedas, se te aparecía como de repente. Y eran como monjas, como que en verdad unas muy viejitas que daban mucho miedo. Y bueno, y de hecho cuando pregunté ahora por las historias, alguien me recordó también
de que en la capilla había un, un sector donde se ponía el coro, que nunca nos dejaban subir porque y había una escalera de caracol. Y que ese piano muchas personas es un órgano, lo escucharon. Muchas veces que tú estabas ahí en la capilla, no sé, pues abajo, y de repente escuchabas ahí el órgano arriba. Y claramente no había nadie. Y yo nunca me dejaron subir. Lo único que yo estuve en el coro, de hecho. Y nunca me dejaron subir, era como prohibidísimo que entráramos. No tengo ni idea por qué. Las monjas sabían, Y la claro, verdad. bueno, y también ahí decían que eso igual puede ser, que habían monjas enterradas también en ese colegio, no sé, eso ya no sé, What? pero no me parecería tan extraño, porque antes igual era como más normal Sí, pues que, antes se enterraba gente en la iglesia. claro, en las iglesias acá, pues en las catedrales, De hecho, la Catedral de Santiago están, está ahí, está lleno de gente sí, muerta. pues es un mausoleo, entonces en ese sentido no me parece tan extraño, pero sí, yo creo que es un colegio con el que todos quedamos muy traumados. Está Yo como te para ir digo, de hasta noche el a día investigarlo. de hoy sueño con eso. Me acuerdo que una sola vez yo estuve de noche ahí hasta tarde, que fue para una actividad que se realizó que se llama el fogón, que era como una actividad de todo el día y en la noche como que se armaba un fogón y estábamos ahí como con típicas como actividades juveniles. Pero claro, ahí estábamos todos juntitos y pensé en algún momento como ir a investigar más, pero No, 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 yo no. no, güey. No, y claro, y siempre sueño con ese segundo piso, con la capilla, que se me aparecen las monjas, que no. Pero igual me da mucha curiosidad, como que me gustaría ir y también como eran muy misteriosas todas, como estos personajes, las monjas en sí, creo que me generan mucha más como suspicacia que los curas. Los curas como que tienen una vida más normal, si te das cuenta, pues. No sé, pues salen, los podéis ver incluso, no sé, pues manejando en cafetería, Claro, violando como niños. que tienen una vida un poco más de civil. Pero las monjas, y aparte eran súper estrictas, súper convencionales, no sé. Había una monja que estaba el rumor de que porque solo le veíamos unos alfileres en su cara, en su hábito. Todos decíamos, el mito era que el alfiler los tenía enterrado en la cara para poder como, casi como un sacrificio. Pero que heavy que la iconografía de la monja, en vez de asociarte con una persona paz y espiritual, te genere todo lo contrario. Sí. Se ha convertido en un elemento más del terror de partida. Claro, Es la alguien que monja. generalmente se le asocia a alguien negativo, que es castigador, en el fondo una persona que es infeliz, que no está tranquila. Todo lo contrario de lo que debería ser, pues si está entregada y devota hacia Es la que esa es la cosa, divinidad. porque además está esta cosa extraña de la monja de claustro, que es la que creo que tengo más identificada, pero estas monjas de colegio, no sé, pues es extraño porque son profes, son monjas, salen, tienen denteles, no sé, ¿Cuáles pues. las normales? Claro, porque la de claustro lo tengo muy claro, que son personas que se entregan por entero su vida a alejarse del mundanal, de lo mundano, de lo terrenal, y están ahí rezando constantemente, hacen voto de silencio, se alejan de la familia, como que ese es su rol, ¿cachai? La monja como monja. La otra, de hecho, no se le llama monja. Está la hermana. Son la Es como hermana, hermana, Sor, sí. Bueno, Victoria. hablando de monjas, yo tengo la historia de la madre Paula Montal. Uy, ya me dio miedo. Ya, esta me la mandó una compañera de la universidad. Ya, esto es del colegio Isabel la Católica, una que queda por allá en las Condes. La monja era, bueno, la historia es bastante normal, no tiene nada trágico. Una señora que vivió toda la vida en el colegio, pero el tema es que había como unas salas que en el fondo ella rondaba harto, que eran como en el tercer piso del colegio, donde me contaba ella que si uno iba, esta señora te penaba, po. Y la gente jugaba Ouija de ahí para Ay, qué invocar a la bonito. pobre señora, Qué po. lindo. Entonces probablemente la señora se quedó en este plano gracias a a puras pendejas que andaban jugando a la Ouija. Esto no sé si es categoría misterio o no, pero cuando estaba en la iglesia yo, bueno, como soy una mujer muy católica, yo estuve en el grupo Juventud Franciscana en San Fernando, ¿Qué? en la iglesia que está en la plaza. Que era un grupo que a mí, el único como ente religioso que me agrada a mí, por lo menos, San Francisco de Asís, que era muy bacán. Si quieren pueden ver la película Hermano Sol, Hermano Luna de Sefirelli, el mismo que hizo Romeo y Julieta. Y me gusta porque él era animalista, era un Era friki. esquizofrénico. Ya, bueno, bella cosa, bella cosa. Volvió mal de la guerra. Pasó de ser un zorrón a liberarse,
vender todas las cosas del papá. Bueno, el papá no sé, no tenía la Tantos cargos de culpa. la cabeza. Ya, bueno. Entonces yo estaba en este grupo Juventud Franciscana en la iglesia que está en la Plaza San Fernando. Bueno, de hecho, hay otra iglesia que es la San Francisco, que es la que allá está, la tratan de arreglar, se cae, esa que está, que es patrimonio Sí. nacional, Qué que está a punto bonita. de caer. Bueno, de hecho ahí siempre se comentaba que, porque también tuvimos unas vigilias, que en el fondo nos quedábamos ahí haciendo unas actividades toda la noche, y ¿En decían esa que iglesia? ahí, sí, esa, pero no era en la iglesia así, en sí misma, era en Laito, como una sala. Pero era la iglesia. ¿Y no sé, tú ya estaba buena todavía? ¿O Sí, después pues ya no, estaba sí rota? estaba bien, pues si Capaz antes que si la llaman la funcionaba. arreglan ahora. Ya, pues la cosa es que ahí se decía constantemente que aparecían franciscanos, que aparecía mucha gente, así como aleatoriamente mencionó haber visto a una persona. De hecho, ¿por qué yo le agarré más credibilidad al tema? Porque alguna persona que yo se lo escuché no sabía lo que era un franciscano. Porque el franciscano sí tiene un hábito bastante peculiar, que es como esta sotana café, están amarrados como con este cordoncito, que en el fondo como ellos tienen este voto de Del pelo. pobreza, distinto a estos otros curitas que viven millonariamente. El franciscano como tal hace voto de pobreza, ¿cachai? Entonces tiene esta vestimenta particular. Y mucha gente que lo describía sin saber eso. Es como vi una persona con un hábito café, etcétera, etcétera. Bueno, pero la historia no era esa. En la iglesia... Pero la otra, espérate, esa iglesia es la que tiene catacumbas, pues se supone. Túneles. Es que a eso quería contar, que se cuenta en San Fernando que había, no, esto yo creo que también fue un mito porque no sé si puede ser posible, que habría como una especie de conexión entre la iglesia y el cementerio. Porque cuando Manuel Rodríguez estaba ahí, y era un loquillo y se escondía y se hacía pasar por ladrón, y era muy bacán. Dicen que la forma en que él podía escapar, uno de los mitos es que era a través de estos como catacumbas que tú dices o como túneles. Bueno, la cosa es que un día que estábamos en la iglesia, la San Francisco Rey, no, San Fernando Rey se llama la que está en la plaza, nosotros como éramos de ese grupo pudimos acceder como al área donde el curita se cambiaba de ropa, que era como su sector antes de entrar a la misa, por así decirlo, como otras bambalinas. Y había un ropero así como típico ropero de patas, muy normal, como estos que tienen como dos puertas y tienes colgando como la sotana. Y estábamos ahí y de repente alguien me dice como, mira, ven. Y yo, ¿qué? Y como que, no sé, abre las puertas, corre como la sotana, así como que la abre en dos. Y atrás de estas sotanas había un hoyo. Un hoyo en el que tú entrabas, onda Narnia, y podías recorrer toda la iglesia. Y bueno, esto yo no entré porque algunos compañeros entraron, de hecho, Qué miedo. y podían recorrer toda la iglesia como por dentro, una cosa muy rara, y hasta cierto punto llegaban porque como estaba muy destruido en un sector, obviamente era peligroso, yo por eso no entré. Pero fue heavy, así como fue como, no sé si era no nada paranormal, pero fue como, ¿qué? Como que abras tu closet y hay un hoyo y llegues a, no sé, a otra, quizás hasta donde llegaba. Claro. Tal vez estoy revelando algo que no debería revelar. Estoy revelando un secreto de la juventud franciscana. Pucha, no me acuerdo si estaba eso dentro de lo cuando hicimos nuestras promesas. No revelar los secretos de la iglesia. Pero pucha. Pero heavy, o sea, me imaginaba para qué eso puede ser utilizado. No sé, por el curita arrancando. Claro, ¿por qué? ¿Cómo es? Vamos a la cura cueva. No sé, pero... O para hacer rituales, quizás llegaba como una sala secreta para hacer rituales. Es que sí, pues yo eso quiero ir ahora. A lo mejor metían a los cabros chicos. Ah, ahí está, Sor Paula. Son- La mujer sin cabeza todo. Y la dama de blanco. Tanto esperando Con los triales. Triales. Bueno. el resumen del podcast. Claro. Yo tengo una que creo que se la he contado a usted, que también soy un poco protagonista de esta historia. Le pasó al amigo de mí. Ya, contexto. Viña, año 2002. Yo, primer año de universidad, vivía con una niña y dos niños en esa casa. Y constantemente a mí me iban a dejar al terminal mis dos compañeros, mis roomies. Y esta casa, a ver, para que nos hagamos un poco la idea de cómo era la estructura. Tú entrabas y estaba el living, a mano derecha estaba la cocina, había un pasillo con dos habitaciones, el baño, y al fondo de este pasillo estaba mi pieza. Bueno, la cosa es que vuelve más temprano ese día mi compañera de casa
Y ella dice que abre la puerta y me ve salir del baño. El baño estaba como a unos 8 pasos de mi pieza. Y ella entra y me ve al fondo salir lentamente, vestida de blanco. What? Y a ella le llamó la atención porque ella como que me saludó y le pareció extraño que yo no le contesté. Y de hecho ella dijo como estar enojada, estar enferma, le pasó algo, ¿cachai? Porque notó que caminaba como lento, siempre mirándome de espalda. Y como que me habló y se iba a acercar como a hablarme porque me vio entrar a la pieza. Y en eso llegan mis compañeros de casa. Y ella le dice, oye, ¿qué le pasa a la Lore? ¿Por qué está así? ¿No me contestó? ¿Está enferma? ¿Qué onda? Y ella le dicen, acabamos de ir a dejarla al terminal. Y ella, pero si la acabo de ver, está ahí. Y ella es súper escéptica, así nunca le pasó nada paranormal. Y súper chora, así también, ruda y cool. Y dice, pero si la acabo de ver, le hablé y no me pescó. Y va así choramente y abre la puerta de mi pieza y no había nada. Y me acuerdo que de hecho me llamaron por teléfono porque quedó súper impactada. Y me llamaron y yo, no sé, casi como para confirmar. Yo estaba en el terminal, en el bus, ya estaba mucho rato y claramente no era yo. Entonces, claro, aquí, de hecho hoy día me contacté con ella para poder recordar esta historia. Ella vive en Argentina ahora. Ujú. Y me comentaba que para ella es súper heavy porque es la única cosa paranormal que le ocurrió en la vida y tan tangible. De hecho, bromeando le dije no estaría con algún estupefaciente, había tomado algo, ¿cachai? Me decía no, que está absolutamente sobria y que para ella fue súper friki porque vio y ella claramente, ¿cachai? Siempre por detrás. Y ella, claro, ella asoció que era yo porque entré a mi pieza. Pero después como tomando como un poco de conciencia del hecho, ella vio una cosa, de hecho ella dijo que le pareció que era como una especie como de persona muy lento, que yo lo asocio como a lo mejor una anciana o alguien, y que estaba vestida de blanco, y que eso a ella también le llamó la atención, porque no era una vestimenta como común, ¿cachai? Claro. Como una ropa blanca entera y que caminaba muy lento. Entonces, comprenderán que para mí entrar a esa pieza después Claro, eso te iba a decir, a ti nunca te penaron fue ahí. muy agradable. ¿Viste un Mira, de tu papel a ángel, yo mí creo? en esa pieza, de hecho yo me acuerdo que uno de los primeros como sueños lúcidos de lo que hablábamos la otra vez, si quieren saber más de sueños lúcidos, vayan a nuestro podcast anterior. Bueno, me pasó que vi que yo estaba durmiendo y sentí como que alguien se sentaba en la cama y como que me daba un beso y yo como que le tocaba la cara, le empecé a tocar la cara y yo en ese proceso me di cuenta, dije, oh, esto no estoy soñando. O sea, estoy soñando o no. Y de hecho me acuerdo como que cerré los ojos y nunca los abrí como para hacerle eso, por así decir, a este ente que estaba ahí, ¿cachai? Hasta que me quedé dormida de nuevo. Entonces como que sí en esa casa, era una casa de hecho, no era departamento. Era una casa antigua que está en el sector de Forestal Bajo, se llama. Y no sé, me acuerdo que una vez tenía una bolsa de típica que suenan harto, pues bolsa de plástico, y de verdad esa bolsa, o había un ratón adentro, o no sé qué, pero se movió completamente, que de hecho yo me acuerdo que ese día yo fui a dormir a la pieza de uno de mis compañeros, porque me dio mucho susto y nos quedamos durmiendo ahí, porque creo que la diferencia, eso sí, con el susto era que en ese momento igual me gusta, o sea, siempre me ha gustado el tema misterioso y cosas de terror. Entonces como que al estar con ellos no me daba tanto miedo. Tal Claro. vez como si hubiera estado en un contexto en el que no podía contarle al resto o no me iban a creer, lo hubiera vivido más feo. Pero sí recuerdo que por mucho tiempo yo dormí con la luz prendida. O sea, sí Porque había algo ahí. no... Es que... ¿Por qué entró a mi pieza? ¿Por qué no entró a otro lado? ¿Qué pasa si ¿Qué le eres tú del costaba? futuro? ¿Cachai? ¿O tu No, espíritu y así? también pienso, porque mi pieza tenía una puertecita que daba como un pequeño patio que teníamos ahí. Entonces también me pasé ese rollo, a lo mejor quería ir al patio, pero obviamente para llegar a ese patio tenía que pasar por mi pieza. Y era una casa, no sé de qué año, pero no era moderna tampoco. Pero no sé, vivimos un año y nomás y después huimos. Después de que uno murió. Claro, los maté. Y bien muertos que están. Pero eso, a mí lo que me perturba de esa historia es que ese mismo día, unos días como ese mismo fin de semana, alguien me dijo que me había visto como en un carrete en Viña. Esta es como las apariciones de los santos. ¿Qué onda?
estoy pronto a mi canonización. ¿Cómo se llama eso? Reporten, los milagros. Los que he milagros. hecho. Milagro número 1. Lo hablamos de hecho en el podcast con Nacho de cosas paranormales. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llama? No me el nombre. Es algo típico de los santos que aparecen en más de una en las apariciones. Sí, me acuerdo. Tenía razón porque Padre Pío hacía eso, de hecho. Se le apareció a mucha gente. Padre Pío franciscano también, pueden buscar la película. Muy buena. Tenía estigmas. Y sí, pues yo igual en ese tiempo como que lo encontré muy friki porque uno, que ya, a lo mejor no era yo la que se le apareció a esta niña, pero Claro. que ese mismo fin de semana alguien me te haya dijera, visto en otro lado. oye, te vi en un carrete, ¿por qué no me saludaste como en una disco, algo así, ¿cachai? Y yo estoy en San Fernando, mandé una foto como después para que me creyeran. Entonces, había alguien que se parecía a mí, que también puede ser, Eso pero es más coincidió, probable. ¿no? Claro. Obvio, esa ya la veo más como buscaría una excusa para hablar. Pero la otra friki y hasta, y como te decía, hoy hablé con ella directamente desde Y sigue con Argentina. el trauma. Y más que nada eso ella me decía que ella es la única experiencia que a ella le pasó paranormal y por eso también la recuerda porque fue, o sea, claramente no tuvo explicación y fue algo súper, no fue ni siquiera tan rápido. Eso Claro. también me decía que el tránsito entre salir del baño y llegar a mi pieza no fue rápido, no es como que hayas visto pasar una luz, ¿cachai? Que tú en el fondo no lo asocias a nada. Pero sí, ella los pasos eran lentos, como arrastrando los zapatos, por eso también ella pensó que era que estaba enferma, ¿cachai? Entonces, no sé. Imagínate ¿Qué no habrá hubieran sido de qué llegado lente? tus compañeros en ese momento. Eso es lo que yo pensaba, porque ella iba a abrir Sí, la puerta, ¿cachai? Así media enojada, ¿cachai? Así como... Pero como implica pa- que la persona abrió y cerró la puerta, el fantasma. Yo creo que como el pasillo estaba oscuro, no debe haber como racionalizado si esta persona claro. abrió o no la puerta. Solo Sí, la entró. puerta del baño creo que estaba junto. Ah, sí, y mi puerta creo que estaba junto. Todo lo cual también es raro porque yo dejaba la puerta cerrada, me imagino, si me fui. Claro. Ay. Espérate, acá está el fenómeno, gracias, Dios Wikipedia me dio la razón. Bilocación. Es el término utilizado para describir un fenómeno paranormal, sobrenatural o divino, según el cual persona u objeto estaría ubicado en dos lugares diferentes al mismo tiempo. ¿Qué pasa Pero si... yo creo que no era yo. Pero ¿y qué pasa ¿Qué? si ahora, en un tiempo más, soñáis, tenías un sueño lúcido con eso? Tú te ves caminando del baño a la pieza. ¿Eres tú del Qué horrible, futuro? porque me acabáis de meter eso en mi cabeza y probablemente cuando tenga un sueño lúcido, porque siempre me pasa eso, como son tan normales los sueños, me pongo a pensar, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y me acuerdo de lo que la gente me dice, como una vez que tú me dijiste, anda fuera de la luna, siempre me acuerdo, o sea, sal fuera de la Tierra. ¿Y fuiste? Y me acordé, de hecho, sí, salí todo. Entonces, probablemente gracias por esto. ¿Por qué no podías decir sueña con Robert Pattinson? En Viña. Ay, no, muy Hill House todo esto. Me da Sí, miedo. es como muy Es que Hill House, porque me la que se le parecía en pasa- Hill House era la niña. Po. Sí, pues era ella, spoileando. Spoiler. Creo que una de las cosas por la que me gustó tanto Hill House y por la que me gustan estas historias, porque tienen como otra sensación, ¿cachai? No es como el terror de la Sí. aparición así, ¡buh! Sino que son como medias angustiantes y como media Silent Hill. Como que tiene una cosa como media dramática de fondo y que es como el drama terror, que yo le llamo como el orfanato, Ah, ¿cachai? claro. El mismo Hill House, Silent Hill, que Hereditario. Hereditary, ¿cachai? Que tienen este este contexto de muy realista y que son historias que, si te das cuenta, ni siquiera necesitan efectos especiales, ¿cachai? Porque son como situaciones dramáticas que yo creo que por eso dan más angustia, porque las asocias a cosas tuyas, ¿cachai? Como es más subjetivo, ese miedo, la soledad, la angustia, terrores de cabro chico, trauma, ¿cachai? Muy lindo, Hermoso. muy bonito. Tema. Esas cosas veo yo antes de dormir. Dross y habíamos pensado. Entonces, ahora voy a lo que vendría siendo la segunda parte del podcast con ya no leyendas, sino historias reales de muertes, no paranormales, pero que pueden tener un toque paranormal. La primera que voy a contar es los asesinatos que ocurrieron en Hinterkaifeck, una localidad de Alemania, en el año 1922, cuando la gente era todavía en blanco y negro. Entonces es más perturbador. Hay fotos incluso que se pueden buscar que le dan ese toque como de foto antigua, misteriosa, fea. Lo que ocurrió ahí fue que vivía una familia en una granja, una familia más o menos adinerada, que era un padre y una madre con su hija de ya 35 años, que era viuda y que tenía 2 hijos ella. En la granja, ellos, a ver,
ver, vamos directo a a la parte final. Ellos fueron encontrados asesinados un día, todos en la granja. Como contexto previo, se sabe que habían cosas extrañas que pasaban en la casa. Tenía una ama de llaves. Bueno, la ama de llaves actual también murió junto a la familia. Y justo llegó el día de que los mataron. Pero la ama de llaves antigua, ella renunció porque decía que la casa estaba embrujada. Decía que escuchaba voces en los pasillos, decía que escuchaba pisadas. Entonces estaba asustada, así que prefirió renunciar. Entonces contrataron justo a otra que llegó el día que los mataron a todos. Y además, la semana anterior habían ocurrido cosas extrañas. El papá de la familia había visto huellas que salían del bosque y que llegaban a la casa, pero no huellas que volvieran al bosque. Además, habían escuchado sonidos en el desván, como de pisadas. Habían encontrado un periódico en la entrada que nadie reconoció, que nadie había comprado tampoco. Y además, se había perdido un juego de llaves de la casa. Y nada de eso lo avisaron a la policía, porque igual uno no piensa que va a pasar nada raro y si se perdió la llave, no. Pero claro, eso de los sonidos del desván igual me da miedo pensando que alguien se les metió directamente en la casa. El tema es que un día viernes fue la última vez que se vio a ellos, y al día martes los vecinos empezaron a sospechar, los niños no estaban yendo a la iglesia ni al colegio. De hecho, ese mismo día martes un mecánico fue a hacer unos trabajos ahí en la granja y no vio a nadie, así que ya fueron a ver, y en el granero de la granja encontraron a 4 de los familiares muertos. Estaban todos tapados, como con la pajita, con el heno, sus cuerpos tapados, y dentro de la casa, tapados con sábanas, estaba la ama de llaves y el niño más chico. El tema es que la autopsia que se hizo determinaba que ellos habían muerto el viernes, pero los vecinos dijeron que durante todo el fin de semana habían escuchado ruidos en la casa, luces, cosas. Había comida hace poco preparada en la cocina, una cama usada, y todos los animales estaban bien cuidados, alimentados y todo. Significa que la persona o las personas que los mataron estuvieron en esa casa o se quedaron en la granja ahí durante todo el tiempo con los tipos muertos. Ay, qué Y feo. incluso era tan extraño como el no tener pista ni nada, que les cortaban las cabezas a los cadáveres y las mandaron a hacer autopsia en otros lugares, a otros países, e incluso se lo llevaban a mediums por si es que podían detectar algo, como con los cráneos. Lo más triste es que los cráneos se perdieron después durante la Segunda Guerra Mundial, donde los tenían. Y Son las momias del colegio. Claro. Como que San Juan Evangelista, weón. no fue un robo porque la familia era adinerada, pero no faltaba nada. Y los animales estaban todos, en el fondo estaba todo intacto. Nunca se supo, han pasado 100 años, prácticamente van a cumplirse 100 años, y nunca hubo, habían 2 sospechosos. Uno era es que la niña había tenido, la hija había tenido una boba, que decían que era producto del incesto con su padre, para hacerlo aún más raro. Ay, qué bonito. Sí, de hecho lo habían pillado y estuvieron en la cárcel un tiempo. Pero según ella, el padre había sido otro, que se llama Lorenz con un apellido alemán que no sé pronunciar. Ese Bueno, Lorenz participó en ¿cómo se llama esto? Buscando en la granja, vio los cadáveres, todo. Y cuando él estaba en la granja decían que el perro siempre ladraba solo a él, como que le tenía odio a él. El tipo conocía muy bien la casa también, como que se sabía manejar bien por la casa, y algunos de los testigos también dijeron que cuando ellos vieron los cadáveres, como que Lorenz no se impactó para nada con lo que veía. El tema es que igual nunca... Y también se decía que él era el padre realmente de la boba. Ahí entra como un crimen pasional, pero tampoco nunca hubo una prueba concreta de que él haya sido o no el asesino. Y el otro, como la tipa estaba viuda, se supone que su marido había muerto en la Primera Guerra Mundial, pero ahí murieron tantos, nunca hubo un cuerpo oficial ni nada. Decían que él quizás había vuelto, y como vio que tenía otro hijo y con otra persona, se podría haber enojado y los mató a todos. Pero tampoco había una prueba de que él estuviera realmente vivo. Lo más extraño fue que durante la Segunda Guerra Mundial habían algunos testigos que decían que en los bares había un tipo que decía que él era el asesino de Hinterkaifeck. Pero tampoco se encontró a quien No, y detener. eso podría decirlo Sí, alguien de jurado. cualquier persona, claro. Importante. Sí. Hay fotos bien feas de los cadáveres incluso y la casa, pero nunca después demolieron la casa. Que bueno, porque si no sería una casa embrujada probablemente. ¿Y ahora ahí qué hay? Hay un santuario. Menos mal. Hay un colegio. El colegio de la Inmaculada Concepción. Y el resto ya es historia. Claro. Oye, pero ahí, ¿quedó alguien vivo? No, murieron todos. Hasta todos, la ama de todos. llave que justo llegó ese día. Es
que eso es lo más terrible. Encontré Sí. qué culpa tenía esa pobre mujer. Qué feo. Bueno, es que ¿qué culpa tenían todos esos giles? No, bueno, todos. Sí, pues no sé, que el tema es que igual y tampoco se sabe previamente- cuál era el motivo del crimen, así que tampoco hay forma, o sea, tampoco podéis decir fue culpa de la niña por el ex marido o algo, nada. Y nunca se encontró nada, como que pudieran en el No. fondo dejar en paz estos cuerpos y supiéramos qué pasó. No, bueno, también dijeron que podría haber sido como grupo extremista, porque igual estamos como en un periodo entre guerras. Claro. Posguerra, más Sí, pues era encima. posguerra, decían Alemania, también mucha como pobreza también. sí, pues te quedó bien afectados por la Primera Guerra Mundial. Más. También decían, no sé, que podían ser traficantes de armas o que ocultaban armas ahí en la granja, cosas así. Pero fue bien... Pero el hecho que se hayan perdido las llaves, igual es raro, porque Sí. como que esas llaves ¿dónde estaban? Estaban dentro de la casa, estaban dentro de alguna bolso de alguien, ¿cachai? Es como casi que uno podría pensar que alguno de ellos estaba confabulado, así como ya Claro. yendo en una conspiración más profunda, porque es extraño, po. Si se te perdió la llave, es como... Sí, pues alguien hizo eso, parece, esa llave. Pero eso de las pisadas en la nieve igual es como... da la ¿Las sensación de que pisadas estaba en más la nieve? planificado. Sí, pues esas pisadas Eran que en la nieve. estaban en la nieve, No iban te- del bosque a la casa, pero no de ¿No, vuelta. no te acuerdas de un capítulo de Escuela de Detectives? Sí, sí. El de Cuando la. camina para atrás. Es que habían dos. Uno que era porque. O era el mismo. Uno que, claro, que en el fondo usaba las mismas pisadas y caminaba para atrás, que Sí. sería como el más lógico, el más fácil, por así decirlo. Y otro que era porque había llegado hasta un lugar y al lugar al que llegaba como que se inundaba de agua. Entonces se sí. había ido en un bote. Sí. Y así había podido Según yo eran recorrer las teorías como- de cómo lo había hecho. Mm, Sí. No me acuerdo, pero sí, me recuerdo esas dos formas. sí. Pero lo extraño era que la ama de llaves hubiera renunciado diciendo que la casa estaba embrujada. O sea, que ya la cosa venía extraña ahí. Algo raro había en la granja. Y no especificó por qué decía que estaba embrujada. No, eso de Solo lo dijo. que escuchaba voces decía y pasos. Mm, Sí. ay, qué hermoso. Pero es como... No sé qué decir sin spoilear de gente viviendo en el ático de la casa. Pero sí hay como Claro. casos así. Parasite. ¿Te acuerdas tu Huerto que me contaste la otra vez? Sí, que yo vi Cuéntanos. un caso de un. De un Esto es un caso real, por caso real que salió Al hecho en video estas y típicas cuestiones que están saliendo como en Facebook cuando vais bajando. No, era un caso de una niña que que vivía con su pololo, creo que era, y se empezó a dar cuenta como que le faltaba comida, ¿cachai? Entonces le encaraba el pololo la cuestión y el pololo le decía como, bueno, no, yo no como, ¿cachai? Como que, ¿qué te pasa, cachai? Y la mina se picó y para demostrarle que efectivamente era el que sacaba comida, dejó una cámara grabando, afrontándose la cocina. Y el tema es que la grabación arrojó, ¿cachai? Que de repente está, ya cuando todos se iban a dormir, de una parte como, de un compartimiento que estaba como... Era como una especie de ático. Es que no era un ático, como que era un espacio Claro, arriba de un sí, closet, era por raro. así decirlo, una cuestión muy rara. Salió una persona Uh, y entraba al refri y empezaba a comer, como que veía tele y toda la cuestión, y después volvía y se escondía de nuevo en el mismo lugar. qué Y horrible. estuvo 2 semanas ahí. Una persona viviendo en tu casa y no tenían idea. Y lo peor es que la policía decía que eran bastante normal que eso pasara, Claro. que Wow. no era un caso aislado de harta gente que se metía a invadir. En el fondo, no sé, entraban a robar, ¿cachai? Ujú. Y se daban cuenta que podían, como no tenían, por ejemplo, no tenían casa, entonces pues, aprovechaban y sacaban más cosas. O estaban robando y justo entraban y para ocultarse se quedaron como en una parte. Qué feo. Sí, Yo siempre... creo que- ¿Sí? No, que yo siempre he buscado cuando, como en lugares en los que pueda pasar eso, como revisar que en la casa no existan agujeros en los que se pueda meter personas. Bueno, parto cuéntalo de tu casa. Que ¿Qué? yo tuve una casa que tenía... Pero cuenta todo el proceso. ¿Cómo se descubrieron? Ya, estábamos Creo con- que lo contaste ya, en el otro, Sí, pero lo cuéntalo conté, de nuevo. creo. Que en una de las casas que yo viví, era una casa muy grande, muy antigua, que queda ahí en Las Condes. ¿Cachai? Pero era muy antigua, una casa muy grande.
Y el tema es que en el segundo piso estábamos jugando con mi hermano, ¿cachai? Como a... En verdad no estábamos jugando, estábamos peleando. Estábamos sacando la cresta. El tema es que mi hermano se picó y justo atrás, en una de las paredes había como un póster del Señor de los Anillos, ¿cachai? Y que venía como con la casa, ¿cachai? Ya. Y el tema es que este weón me empujó y pasé de largo por la pared, pues. What? Y nos dimos cuenta y había una puerta que daba a unos pasillos que estaban justo atrás de las paredes. Toda la casa, literalmente por atrás, tenía... ¿Pasillos? Pasadizos tenía secretos. pasillos. ¿Qué? Completa. ¿Y encontraron Me da algo mucha raro ahí? curiosidad de... Muchas cosas de- como ¿qué? cajas, cosas ¿Y qué así. tenía las cajas? No, cosas de gente. Pero como quiere. Sí, pues, fotos, cosas así, pero no Qué había miedo. nada de ahí. O sea, Y las igual, fotos de... o sea, después nosotros ¿qué igual hicieron? jugábamos ahí, ¿cachai? Yo creo que te agarró el espíritu de ahí. Sí, pues parto. ¿Mm? Ahí partió todo. Ese fue el inicio. No, sí, el inicio fue la Ah, bruja. sí, la bruja en la La unión. bruja en la unión. Pero espérate, ¿y esas fotos, las cosas que encontraron nunca trataron de llegar a sus dueños? Es que no sabemos quién eran los dueños. ¿Y las fotos que hicieron con esas? O sea, que dejamos todo ahí. En verdad, mi mamá no quiso indagar mucho ahí. Nosotros jugábamos en las paredes nomás. Pero ¿cómo? Yo no hubiera podido estar en paz. Era muy bueno para jugar a la escondida esa casa. Porque, Mejor igual escondite. porque era, no solamente eso, porque en el fondo podías moverte por toda la casa por las paredes, pues, ¿cachai? Y a mí lo que... Y podías ir a otras piezas, ¿cachai? Entrando por las paredes, ¿cachai? Sí, era muy... Qué miedo. Espérate, ¿y eso físicamente, la construcción era como, no sé, pues, me imagino como oscuro, telas de araña? ¿O estaba acondicionado para que tú estuvieras, no sé, pues, Había había luz. alguna luz? Había luz. Había luz. ¿Qué? ¿Qué onda? Había un interruptor entrando y un interruptor, pum, y se prendía toda la luz. ¿Quién hace una casa así? Es como Parasite. O sea, yo lo que creo lo que pasó ahí fue alguien que era perseguido político de la dictadura. ¿Cachai? Que en bola se escondían ahí ¿A lo Ana Frank? cuando venían los militares, ¿cachai? O algo así. ¿De qué año más o menos era la O casa? porque, por ejemplo, hay gente que, tú caché que la gente que, no sé, la gente que israelita o judía son súper psicoseados con esa wea, po. ¿Cachai? Tienen la gente que es como post holocausto queda con eso y sus casas son súper seguras, tienen 1000 resguardos, son como verdaderos bunkers. Brígido. Espérate, y claro, que eso es lo que quería comentar, como que creo que lo que más me da curiosidad es saber cuál será la Sí, po. intención de hacer eso, porque el hecho de que tenga luces es porque oficialmente era un Era para escondite esconderse. preparado, claro, es como esto oficialmente es como la habitación del pánico que tenéis ahí preparada por si alguien entra, esto estaba ahí. Sí, lo más heavy es que, por ejemplo, habían partes, porque que eran no solo, había unos que eran solo pasillos, pero habían partes que eran como intermodales, Ya. como en las esquinas sobre todo, que sí que había espacio como, no sé, para poner cosas, como sillón, ¿cachai? Como que había espacio para Muy poder tener grande. vida. Era un lugar muy grande, porque en el fondo era una capa extra de la casa que uno no la veía. Oh. ¿Cachai? Sí, era muy grande esa Genial. casa. Pero sí uno se llama la atención que las paredes fueran, cuando nosotros llegamos nos llamaba la atención que fueran tan gruesas. Llamaba la atención porque era muy gruesa. Y habían partes, ¿cachai? Porque por ejemplo el living comedor había una pared completa que era de mármol. Y era como, pero ¿para qué gastar tanta plata en esto? Carísimo haber salido esa weá. Y era seguramente para reforzar lo que había atrás, pues, ¿cachai? Que eran estas weas. Y arriba era madera, por ejemplo. Pero era, no sé, ¿cachai? Como que... ¿Y esa casa tenía ático No, y sótano? sótano sí. ¿Y esa casa donde todavía existe? Te la mostré, pues, Lore. Esa casa es la mismísima Hill House. Y el resto sí, El sí. granero de Alemania. No, ahí en el segundo piso era muy tétrico, güey. Era muy tétrica esa casa. Era una casa antigua, ¿cachai? Como caricatura de casa antigua. Como, o sea, bonita, ¿cachai? Pero con casa tipo victoriana. Qué miedo. Qué interesante sería saber de quién fue. Sí, Sí. deberían buscar. Del mismísimo Sor Paula. Sí, esa casa todavía está. De hecho, en esa calle construyeron un puro edificio y la única casa que está en pie es esa. Chan. Sospechoso. Casa Isla. Aunque yo tengo, bueno, es bonita esa casa. Tengo buenos recuerdos. Tenía unos vitrales. Con los niños, con los duendes jugando. Entonces, Tenía buen en patio. los intermodales. Tenía buen patio.
Ya, voy a entonces contar la última Tu historia de este segundo podcast para cerrar. Está Esta muy misterioso. El es... especial de Halloween. Yo nunca... Sí, con esto cerramos el especial de Halloween. Ah, Yo no la había escuchado, pero tiene hasta una película esto, aunque la película no salió en los cines, así que tampoco es tan conocida la película. Directo a VHS. Es el accidente en el paso de Itlov, en Rusia. Nos remontamos aún más lejos. Ocurrió en los años 60, entre 60 y 80, vamos a ambientarnos. Era un grupo de estudiantes de la universidad así que querían escalar una montaña, la cual se llama la Montaña de la Muerte, la Montaña Muerta, muy bonito nombre. Eran 10 los que estaban preparados para salir ese día, pero uno se sentía mal, tenía como problema en la espalda, así que prefirió quedarse. Él está hasta el día de hoy agradecido por eso. Fue su hernia, le salvó la vida literalmente. El tema es que estos 9 partieron y obviamente quedaron de avisar, mandar como mensajes cuando ya estuvieran más cerca o cuando hubieran llegado a la montaña. Pasaron los días y no hubieron señales de contacto, así que ya cuando se empezaban a preocupar, mandaron equipos de rescate. Cuando llegaron los equipos de rescate, encontraron la tienda donde se habían quedado ellos por última vez y no había nadie. El tema es que la tienda estaba desgarrada, tenía como tajos de cuchillo por dentro, como si hubieran estado tan apurados por salir que no hubieran ni siquiera podido abrirla, como que la tuvieron que rajar. Más allá había como unos árboles, como una especie de bosque donde encontraron los 2 primeros cadáveres. Esos cadáveres tenían como heridas en las manos, como si hubieran intentado escalar el árbol, y el árbol incluso tenía manchas de sangre, lo que confirmaba esa teoría. Y el tema es que ellos estaban en ropa interior. Estamos hablando de nieve en Rusia en invierno. Y estaban en ropa interior. ¿Pero cómo? Era como si hubieran intentado escapar y como que lo único, ni siquiera se pudieron poner ropa, nada así. Y como que se hubieran intentado subir al árbol para poder intentar ponerse a salvo. A los otros 3 los encontraron entre ese bosque y la tienda, como si hubieran estado de vuelta, como si hubieran ido volviendo. Ellos estaban más abrigados, pero también estaban descalzos. Ellos también aparentemente murieron por hipotermia. Y los otros 4 que faltaban se demoraron 3 meses en encontrarlos. Los encontraron como en un acantilado después que estaba cerca del lugar. Y ellos eran los más freaks porque habían 2 que murieron como abrazados, pero los otros 2 estaban sin ojos y uno estaba sin lengua, con heridas así como de arañazos. Sí. Qué feo. Sí, muy, muy brígido. También, bueno, en la autopsia que se dijo a la gente en esa época, estamos hablando de la Unión Soviética, entonces no tampoco vaya a decir nada. Se dijo que habían muerto de hipotermia todos y chao. Pero después se aclaró cuando se desclasificaron más cosas que, claro, habían muertos por golpes varios. Y los otros, bueno, los que habían sido encontrados sin ojo y sin lengua habían tenido como heridas. Como que se declaró que una fuerza sobrenatural prácticamente lo había matado. Y algunos tenían radiación también en su cuerpo. Y las familiares dijeron que los cadáveres tenían color como marrón cuando lo estaban en los velorios. Algo extraño había ahí. El tema es que después el paso se llama Deitlov porque el líder del equipo tenía ese apellido. El paso quedó cerrado por 3 años y los militares no dejaban que nadie se acercara a esa zona durante 3 años. Hace poco salió una noticia incluso que habían dicho como ya vamos a aclarar qué pasó. Y dijeron no, fue una avalancha. No, aquí no hay nada raro, pero hasta el día de hoy nadie se cree esa historia de la avalancha. Como que no calza como lo que ellos habrían hecho si es que realmente hubiera habido una avalancha. Hay como hay un grupo como un memorial, no sé cuál es el nombre real que tenía, pero como que buscan como saber cuál fue realmente lo que pasó. Y todo esto se revivó en los 90, como este caso, después de que cayó la Unión Soviética, cuando ya como que tenía más libertad para hablar. El policía que dirigió la investigación habló y dijo que él estaba convencido de que había sido algo paranormal lo que había pasado ahí, porque cuando él encontró los cadáveres, y después vio la autopsia de que había muerto por hipotermia, claramente no le calzó. Y él dijo que cuando estaban entrevistando como a los testigos y gente que estaba cerca de la zona, muchos reportaron esferas de fuego o esferas redondas que pasaron por esa zona el día del accidente. Y cuando él reportó eso a sus superiores, le dijeron clasifica todo, guárdalo y olvídate de este caso. No te metas en esto.
Y por eso mismo él quedó convencido de que algo raro había ahí. Y porque algunos dicen también de que la Unión Soviética era algo como que le podía ser perjudicial si se sabía, y por eso también lo ocultaron. Hay algunas explicaciones, bueno, tanto más normales como paranormales. Normales, como la que más me podría convencer es que supuestamente se podría haber producido como una corriente media extraña que generaba un infrasonido no audible, pero que sí te generaba como paranoia. Entonces como que podría haber desatado algo en los tipos que hizo que corrieran y que estuvieran sin ropa y todo. También se hablan de pruebas militares que se estaban haciendo, como en algún tipo de nave o ellos mismos porque tenían radiación. Algunos dicen que los mataron de la KGB. Hay caleta de, bueno, el Yeti, El Yeti, ovnis. claro, eso yo pensé, pero el Yeti no es de ahí, po. No, pues decían que era el Yeti ruso, claro. Ovnis también podrían haber sido. Hay caleta de teorías que han surgido y, bueno, y ninguna en verdad está. La que dijeron oficialmente la de la avalancha, pero no calza, como les decía, con lo que ellos, con el comportamiento de ellos en base a lo que habría pasado en una avalancha real. Sí, aquí me puse a ver un poco del caso Ujú. en Don Google. Y claro, porque obviamente la muerte oficial, dicen que extremadamente frío el lugar, era Sí, hipotermia y congelación, pero que acá especifica que una de las mujeres tenía un fuerte hematoma en el costado de su cuerpo que parecía claro. hecho por un garrote. Otro estudiante tenía el cráneo fracturado y, y los últimos 4 cuerpos fueron hallados 3 meses más tarde en una Sí. quebrada cuando la nieve se derritió y 3 de ellos tenían heridas fatales, incluyendo uno cuyo cráneo había sido destrozado momentos antes de morir, y la otra mujer y otro de los hombres también tenían fracturas de torso que solamente podían haber sido provocados por una fuerza enorme comparable con un choque automovilístico. O sea, Una bestia, sí, esa cuestión. Claro, claro, era y acá de Real Yeti. y por Al- qué. Algunos Ujú. decían que había como tribus en esa zona que podrían haberlos Ay, mira, confundido. mira, mira. Y también acá hay un dato. Bueno, sale como sospechosos. Ujú. Que no sé si era el mismo que tú leíste. Que dice aquí Tatiana, la hermana de Igor Dyatlov, no sé cómo se pronuncia, le contó a la BBC que vio una foto de su hermano en su ataúd y que le había llamado la atención que el pelo se le había puesto gris. Del susto. ¿Hay cachado eso que Sí, se sí. cuenta Yo que es pensaba que como eso era otra un leyenda, mito. mito No, eso es real. que le Eso es da real, eso tanto puede pasar. susto como Twin Peaks? Quiero hacer una aclaración. Dije todo el rato Daitlop y es Diatlop, por si acaso. Lo siento Ah, para ya, los que estaban es que escuchando. no sé cómo se pronuncia, Sí, o porque sea, se no sé escribe, si es claro, esa, yo lo dije Diatlov, de tal como hecho, está, sí, pero no es se Dai, escribe, es por Dia. si lo quieren buscar, es D-I-A con tilde T-L-O-P. Sí. Diatlov. Claro, y decían también que todos los padres creían que estas muertes tenían algo que ver con los militares, Sí, que algo habían y, encubierto. y, y que claro, decían a la familia se les dijo nunca sabrán la verdad, así que dejen de hacer preguntas. En esa época si te decían que te callaras lo hacías y no Sí, pues preguntabas más. en esos años sí no te. Anda a decirle Al algo a la gulag. KGB, pues, bueno. Eh, A los militares heavy, heavy. soviéticos. Sí, yo eso Y me sorprende no haberlo escuchado antes. Bueno, la película que yo salió se llama El tampoco lo había Paso del escuchado. Diablo. Igual se ve interesante porque como no salió en el cine, me tinca que es como más indie así. No sé si eso es bueno o es malo. No, pero Depende, sí, es como depende de dónde esas se más vea. caseras que a veces dan más miedo porque no tienen tanto Mira, hay una presupuesto. teoría, Ujú. se llama la teoría del cohete, no sé si la dijiste, no la dijiste. Creo que no. Que dice, Valerie cree que la muerte de los jóvenes podría tener una explicación tecnológica. Cree que un cohete cayó en la zona y envenenó al grupo. Wow. Varios comparten esta teoría. No hay que olvidar que en esa época, plena Guerra Fría, la Unión Soviética era líder en producción armamentista y espacial. Y la madre de Valerie incluso recuerda ver un objeto raro volando sobre el cielo en esa época, como lo que tú Sí, mencionaste, lo de estas la bolas de esfera. fuego, puede ser. Mm. Y eso Y explicaría Yuri, la radiación también. un hombre que vive en Ekaterimburgo y ha estado obsesionado con el caso toda su vida, piensa que quizás los jóvenes murieron como consecuencia de un experimento y que la forma en la que fueron hallados fue escenificada para tapar lo Mm. sucedido. Eso igual o sea, a Es que ver, estamos hablando de años en los que se eh, experimentaba con humanos. Recordemos que en Claro. Estados y Unidos en esos que, años estaban haciendo MK Ultra, así que acá los rusos. claro, y que
las cosas se tapaban muy fácilmente, porque en el fondo, como todo era ultra secreto, nadie Sí, podía po. tener, no es como ahora que casi que podéis tú ir a grabar y reclamar, no sé, pues van todos juntos, Sí, pues se funan. puede hacer algo. En esa época, en verdad, hay millones de cosas que nunca nos vamos a enterar de qué realmente pasó y vamos a quedarnos siempre con la versión oficial que nos dan, ¿cachai? Sí, pues. Entonces, generar como una escena del crimen, por así decirlo, te da para hacer muchas cosas, pues podéis poner lo que se te dé la gana. Sí, pues. Entonces, sí, está interesante este caso. Sí, porque. Y de Y hecho además eso de la presencia de la radiación. hay una página donde se pueden ver las autopsias, todo. Ahora están todos los documentos desclasificados. Como que uno es libre de ver, la gente van una vez al año al lugar, todo. Hay mucha gente Es obsesionada que con este está caso. muy raro. Sí, Creo que ese tema, porque claro, aquí dice, hay un investigador privado que tuvo acceso a los documentos de Ivanov tras su muerte, le dijo a la BBC que los primeros post-mortem habían revelado la presencia de radiación en la ropa de las sí. víctimas. Entonces, ¿qué diablo? O tal vez el lugar, no sé, pues ahí había sido un lugar que estaban haciendo algún experimento, o se encontraron con algún Se encontraron quizás con algo. elemento, no sé, tóxico O a lo mejor ¿sabes qué puede ser también? Aunque suene muy descabellado lo que voy a decir. Que yo siempre he pensado que estaban preparando armas biológicas, estos huevones. Sí. Entonces capaz que se les escapó alguna de estas huevas raras, ¿no? Un bicho que estaban creando. Y ese bicho le hizo las cuestiones. Sí. Mira, aquí dice, por otra parte, se señaló que se habían hallado varios animales muertos en la zona donde se encontró a los estudiantes y dijo que se prohibió la caza y el uso de agua en esa zona por 4 años, dato que fue confirmado por la comunidad Mansi. ¿Ah, viste? What? Mm. ¿Qué estaban Bueno, haciendo? estaba también esta teoría del Yeti, porque Sí, se po. encontró una pisada, pero claramente es menos creíble. Pero para ellos creo que es más conveniente que no se investigue y se quede con lo Sí, paranormal. pues como que ellos también pueden sembrar teorías conspirativas para que la gente se vaya por ese lado y no por la respuesta real. Pero es que el Yeti no creo que sea agresivo. Oh, no, él es bueno. Yo lo quiero mucho. Yo le tengo fe. Claro. Y las investigaciones que se hicieron como oficiales solo indagaron 3 posibles causas y todas relacionadas con el clima extremo. O Sí, sea, o una avalancha, o un bloque de nieve compacta que cayó, o un huracán. Eso resumió el vocero del fiscal general. Pero esos traumas, o sea, esos golpes Bueno, de trauma. la hermana de... dice acá como que en el fondo Tatiana, que es la hermana de Igor Dyatlov, ninguna de esas posibilidades le convencieron claramente porque explican las evidencias raras, po. Sí, po. Todo lo que tú mencionas de las fracturas, los cráneos, la radiación, ¿qué tiene que ver? Si termina una avalancha, no viene con radiación, No, que po. yo sepa. Un huracán no sé. No te Claro. deja el café el cuerpo. Lo de las fracturas, es que esa es la cuestión, porque lo de las fracturas, ya, si es un huracán, podemos entenderlo como que es tan fuerte que obviamente se puede asimilar a un choque en un auto. O te caí de una altura muy grande. Pero. Pero le faltaban los ojos. Eso te iba a decir, pero la ausencia de la lengua y los ojos de 3 de las víctimas. Sí, ¿Cachai? po. Bueno, alguien dice que tal vez como fueron hallados tiempo después, algún animal se lo podría haber comido. Pensando que son más carnuditos, no sé, ya como voy a andarle la lengüita. Algo, Pero en verdad es como que no sé, no se va a saber nunca tal vez. No, pues eso es lo fome. Aunque igual estamos como, a diferencia del de Hinterkaifeck, que ya pasó hace como 100 años, igual estamos como en... Aunque hay muchos parientes que ya están muertos, pues, o testigos probablemente. Entonces igual es difícil que alguien después, a menos que se desclasifique algo. Porque los cuerpos siguen estando ahí, o sea, pueden exhumarlos, pero no se pretende hacer, por lo que acá Claro. mencionan. Entonces, Putin sabrá la verdad. Mira, como dato, él es el Yeti. el Yeti ruso se Él los mató. llama. El Yeti ruso se llama Chuchunya. Chuta. Un Chuchu. homínido criptídeo que supuestamente existió en Siberia, Rusia. Es descrito como una criatura de entre 1,82 m y 2,13 m de altura y cubierto de pelaje negro. Algunos criptozoólogos, entre ellos Bernard Helfmans, especulan que el Chuchunya es una población residual o relicto del Homo neandertal, mientras que Mark Hall ha sugerido que son supervivientes del Homo gardarensis. No ha sido presentada evidencia concluyente de su existencia. No, Chan. pero Chan, quizás chan, está chan. ahí, pues, y no
Yo creo que es que para lo que me estáis describiendo y esas lesiones, yo creo que claramente fue algo Algo lo más allá de lo golpeó, claro. humano. Algunos decían también que había como una tribu cercana y quizás lo había atacado. Igual podría ser, pero la radiación no le explica, eso no lo explica. ¿Y ustedes sabían que hay un Yeti chileno? No. ¿Qué? Sí. Hay un ¿En dónde mito, huevea? Pero buscarlo. en la región, en Rengo, cerca de nosotros. Se dice que se vio una gigante silueta rondando por el sector. Se vio, mira, es que hay gente que dice que lo vio cerca del campo y montaña de la región metropolitana, pero también fue visto en Rengo, una silueta muy similar a como lo habían descrito, con características bastante especiales, que era una criatura que no sería agresiva, de algunos 2 metros de altura, con una prominente mandíbula y un cuerpo cubierto de pelos. Y lo que tienen todos en común, estos dos avistamientos que fueron en la región metropolitana y en Rengo, es que ambos tienen el pie grande, y que de hecho es el nombre con que se suele denominar al Yeti, también Sí, el po. Yeti que conocemos gringo, por así decirlo. Sí. Pie grande. Y claro, obviamente aquí también uno puede ya empezar Especular. a especular de qué puede ser, porque en general lo describen como un simio gigante bípedo que se cree que está en esas zonas boscosas cordilleranas. Y claro, y ahí hay algunas personas que dicen que lo han visto. Y aquí siempre me acuerdo un poco de ese caso de Sherlock Holmes, de la serie, ¿Cuál? de esa de los sabuesos, no sé si lo Ah, recuerdan. sí me acuerdo de ese Que capítulo. también yo a veces digo, ¿cuántas cosas estas también serán reales o están hechas un poco para generar como un atractivo turístico? Sí, po. ¿Cachai? Como de cuánto es real, cuánto es mentira, cuánto te aprovechas también. Incluso cuando el tema del famoso chupacabra, Ah, es verdad. ¿se acuerdan del chupacabras? Sí. Sí, estuvo muy de moda en los 90 eso. Ya, sí, porque de hecho yo me acuerdo que diserté sobre el chupacabra. Yo recuerdo La Ley de la Selva con Así, imágenes así era exclusivas de tanto Chupacabra. era tanta mi afición al chupacabra que yo diserté sobre el chupacabra. Y ahí también eso es un misterio que nunca fue resuelto, porque en el fondo era este ser que la única como evidencia que dejaba era que literalmente quedan como 2 hoyitos en sus víctimas y les chupaba toda la sangre. No quedaban huellas y algunas huellas que quedaban eran como unas patas medio extrañas. Y yo tengo una historia real del Ya. chupacabra. ¿Qué? Que estábamos, de hecho me acuerdo porque estábamos en Pichilemu ese día y nos contaron que en Chimbarongo habían encontrado, porque de hecho que estaban tratando de ubicar a la Pati como periodista, a ver si podían ir a cubrir la noticia. Y encontraron, claro, las típicas características de que todas las gallinas muertas y unas huellas y en el fondo yo creo que lo que te hace pensar que el chupacabra que es como condiciones similares en todos los casos, ¿cachai? En los cadáveres de cierta Sí, forma, con la gallina siempre. las 2 hoyitos de Claro. los dientes que no sería una mordida, sino que sería algo que literalmente chupas por algo, chupacabras, y no solo chupacabras por si acaso. Y que no deja huellas o que las huellas que deja son como bien particulares también. Y esto fue hace poco, yo me acuerdo que estábamos en Pichilemu y se trataron de comunicar con ella. Yo quería, lo único que quería era ir, pero estábamos allá. Y todas los animales muertos y decían que habían escuchado un ruido extraño. Como de gruñido, cosas extrañas. Pero Qué miedo. ya. Ya, entonces con esta anécdota chilena vamos cerrando Chupacabrense. con el Pero el chupacabra desafío. también aparece en otros países, por si acaso. Sí, Sí. como Latinoamérica. Mexicano, salía hasta en Cartoon Network. A ¿No? nivel Ese mexicano latinoamericano, me sí. suena. Sí. Sí. Bueno, con el desafío de encontrar estas criaturas mitológicas chilenas, latinoamericanas, cerramos este capítulo. Estaban bastante buenas la historia, me gustó, así que yo creo que eventualmente se va a venir una continuación de esto con desapariciones y más casos así misteriosos, porque me tienen que ganar bien bueno. Y siempre quedan muchas historias y de hecho ahora mismo surgieron hartas que salieron casi Sí. espontáneamente. Y de hecho de esto mismo el chupacabra o estos seres como contemporáneos, creo que a mí me gusta mucho como
lo que hablamos de las leyendas urbanas que son contemporáneas Son ahora, muy ¿cachai? recientes. Son nuestras cosas que nosotros mismos hemos vivido. Lo mismo el tema del chupacabras, entonces como que enfocarnos también en desapariciones o misterios contemporáneos es súper Sí. interesante porque tenemos otro tipo de acceso ahora, ya sea a través de internet, hay más fotos, hay más registros, Sí, po, audio, más etcétera. información. Entonces estamos como viviendo la historia en el presente, entonces lo hace aún más tétrico. Sí, de hecho, paréntesis, como dato, lo del chupacabra recién aparece en el 95 en México. Ah, un lolo Ah, moderno. tiene miedo. Es millennial. Mira, ahí está. Sí. Como un niño Así rata. que vamos ahí a Sí, profundizar vamos a tener tal la, vez se- más la, adelante la en próxima parte algunas entonces. criaturas. Sí, y si también quedan con ganas de algo o algún dato ahí Sí, que quieran saber o contar o proponer, ahí se comunican con el jefe, con Diane Dross, Kroll. con Dross ¿Cuál chileno. es tu dato? ¿Y qué? Tus datos Tus para redes sociales. contactarte. Ah, yo para los pongo siempre en la contactarnos. descripción del video y del Perfecto. podcast para que se contacten. Yo voy a dejar los suyos también. Expertos en Gracias. Y materias. también quiero dar las gracias a las ocultas. personas que me contaron sus historias. Sí, igual. Acá, por ejemplo, que justo me escribió el joven que nos contó la historia de San Fernando, porque yo le había dicho si quería dar un mensaje final, y su mensaje es para la humanidad que lo paranormal existe y los que no creen es porque nunca lo han vivido, simplemente. Tal cual. Es una buena reflexión, creo. Y también yo siempre doy un poco el mensaje de que no necesariamente lo paranormal es algo feo, que simplemente hay realidades distintas y a veces tenemos acceso a algunas y independiente de que hay unos entes más positivos que otros, más oscurillos, pero que en general yo invito más a tomar esto como algo interesante, algo como para averiguar, más que tenerle miedo, porque al final nosotros después vamos a ser esos entes penando a otros. No, yo no. Bueno, yo quiero también agradecer por las historias que me llegaron. No hay palabras finales porque yo no pedí autorización para mostrar esto, pero no importa. La gran mayoría de las historias eran cosas mías, así que Bastante perturbadoras, gracias. por cierto. Y me avisan si me ven en algún Sí. lado, por favor, si los Claro. pelo. Soy como el compadre Moncho. Falta una para la canonización. No hay estigmas aún, no hay estigmas a veces. Hay. Así que eso. Santa patrona de los Búsquenos gatos. ahí en nuestras redes sociales. Yo Muchas soy gracias, arroba y- tía Ginger y Y arroba Alberto Reus. Nos estamos Y viendo. una gatita. en- Somos tu gata. Sí. Sí, ya se puso a hacer ruido, así que vamos a cortar. que pasen un lindo Halloween hermoso y en ¿Qué? sus casas. Exacto. Nos vemos hasta el próximo año en otro especial de Halloween. Muchas gracias por haber escuchado y adiós. Adiós.